Solo así podremos evitar más contagios, retroceder en fases y, lo más importante, evitar más muertes. Tampoco olvidemos no bajar la guardia contra el dengue. Recordá, en esta situación de emergencia solo podemos contar con vos y tu conciencia. Cuídate, cuidémonos. Paraguay se protege. Es un mensaje de Acción Multimedios. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, con Arturo, fútbol a lo grande. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. El saludo a toda la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande. Tengan todos ustedes muy buen sábado, Gustavito. Y parece que va a llover, dice el espera, Gustavito, que pase un par de minutos, que se detenga esa lluvia. Ir saludando a los compañeros, como siempre, muchas novedades de cara ya a esta jornada de sábado. Alfredo, ¿cómo estás? Alfredo, buen día, niño, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Súper bien, 10 puntos. Me alegro. Mejorando. Me alegro. Francisco López, ¿cómo estamos, Francisco? ¿Cómo estás, niño? Saludo para vos y a todos los compañeros de la mesa. Hoy Francisco López. ¿Hay ese Pancho de ese Francisco López? No importa, no importa. Ya está allí, ¿verdad? No importa. Desde el colegio me dicen Pancho. En casa me dicen José. En el colegio Pancho. En la facultad Pancho. Y en algunas partes Francisco. Y en otros lugares Loro, dice tranquilo. También, en casa sobre todo. Víctor, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Víctor Villalba. A estas horas, sin dudas, novedades en Olimpia. Comentaba Ricardo, el jueves nos enviaba el mensaje que Walter González es el nuevo jugador de Olimpia, pero ahora se está finiquitando todo, se da la firma. Llega un delantero que sin dudas puede ser importante siempre y cuando esté físicamente bien para Olimpia. Un jugador de rasgo él, nacido en Olimpia en su momento, fue a Pachuca, últimamente en Everton. En Everton, sí, terminó jugando. Sí. Incluso me acuerdo, semanas atrás, un día después, en el que convirtió un gol, nosotros pudimos hablar con él en la sobremesa. Así que venía con participación. Terminó su contrato, así como nos habían contado, quedó libre de Everton, quedó libre de Pachuca, y eso facilita la cuestión porque Olimpia últimamente viene buscando jugadores libres en la medida de las posibilidades, y este es un caso en el cual él viene con pase. Una cesión que por allí no pueda tener un costo importante, como es el caso de Gastón Olveira, que viene por un año a préstamo. Ayer se terminó por cerrar la transacción. Nos confirmaba el propio jugador que, así como comentamos al mediodía, él extiende su vínculo con el conjunto allí de Racing de River de Montevideo, y a partir de allí, sin dudas, es nuevo jugador de Olimpia. Gustavito me va a decir si tenemos a punto también lo de Olveira, porque va a ser importante ir escuchando nuevamente al nuevo arquero de Olimpia para escuchar sus impresiones. Le habló mucho Fossati, hoy su entrenador allí en el conjunto uruguayo, de lo que es Olimpia, de lo que es el país. Fossati por la afición definitivamente, y su paso en su momento como arquero, si bien mucho por allí los millennials le van a tener allí como del tema entrenador, pero ya previamente como jugador. Lo último, lo que charlaba con nosotros en el extra, Gastón Olveira, el nuevo arquero Olimpia. Sí, la verdad que hoy al mediodía ya firmé los documentos aquí en River, y bueno, en un principio sería préstamo un año con opción a compra, y no tengo muy bien claro, pero creo que en un principio viajaría el martes. El que manejó la posibilidad era mi contratista Pablo Rivero, que fue el primero en acercarme a la posibilidad, y obviamente cuando uno le nombra a Olimpia, una institución grande, genera muchas cosas, así que bueno, por suerte, gracias a Dios,
se está dando la posibilidad y bueno, con ansias de ya estar ahí con el equipo. Es la primera vez que salís de tu país, de hecho, toda tu carrera lo hiciste con la camiseta del River de Montevideo, Gastón, ¿es así, no? Sí, eso es correcto. Selección uruguaya en su momento, panamericano, y también la gran ocasión que tuviste de ser convocado por el maestro Tavares en el último combo de eliminatorias, lo que implica eso como experiencia, Gastón. Sí, la verdad que para un futbolista debe ser de los mayores orgullos ser parte de la selección de su país. Me tocó estar en los Panamericanos de 2015, donde salimos campeones, y bueno, ya hace un par de convocatorias ser parte de la selección mayor, que la verdad genera mucho en uno, y bueno, un agradecido a todas esas situaciones que me han tocado vivir. Para conocerte un poco más, contanos tus características como arquero. ¿Sos de salir bien, de jugar con los pies, de estar más metido dentro del arco? Son características que obviamente cada uno tiene por su manera de ser, por el físico que tiene. Contanos cómo es Gastón Olveira, qué características tiene como arquero. Bueno, principalmente me gusta, creo que una de las virtudes más grandes puede ser el carácter. Tengo un carácter muy fuerte, me gusta transmitir mucho dentro del campo. En cuanto a lo específico, me gusta mucho salir a cortar centros, a cortar situaciones fuera del área. Creo que tengo un buen 1 contra 1 y bueno, me manejo muy bien con los pies. Eso último creo que es algo que se está haciendo cada vez más requisito para el golero moderno, y bueno, trato de mejorarlo día a día, porque muchas veces toca participar más del juego con los pies que mismo atajando. ¿Tenés algún conocido que haya pasado, ya sea por Olimpia o por el fútbol paraguayo en otra institución, a quien le hayas pedido alguna referencia de lo que es venir aquí a Paraguay, específicamente al Olimpia? No, todavía no he tenido posibilidad de hablar con mucha gente. Sí, acá en River, obviamente he hablado mucho con Jorge Fossati, que fue técnico, fue jugador de Olimpia, y Sergio Navarro, que también tuvieron pasajes por el club, y he hablado mucho de la institución con ellos, y bueno, particularmente ahora con gente de ahí no, pero en cualquier momento sé que me voy a poner en contacto con ellos, porque aparte en el club hay 3 uruguayos, y bueno, eso va a ayudar mucho a integrarme. Gastón, ¿tuviste que extender tu vínculo con River para poder salir a préstamo, o cómo es el tema contractual? Sí, tuve que extender. A mí se me terminaba el contrato el 31 de julio, y tuve que extender hasta el 31 de julio del 2022, y bueno, sería un año a préstamo. Pero incluso ayer hablábamos con el presidente, el señor Tucci, y él nos decía que lamentaba, entre comillas, dejarte ir, pero que sabían que es una muy buena oportunidad para vos, y más aún con el reconocimiento que te hacía por haber estado desde niño prácticamente ahí en River de Montevideo. Y sí, son momentos difíciles para uno, porque desde los inicios he estado en River, entonces el cariño con la gente, con los hinchas, y personas dirigentes, en el caso de Willy, que está hace mucho tiempo, entonces uno agarra mucho afecto, pero también es parte de esto, ¿no? Y bueno, sé que parte de él se pone muy feliz, porque es un gran paso para mi carrera, y ni que hablar que la posibilidad de salir de la cantera a jugar a un grande de América, creo que también es un motivo de orgullo para la institución. ¿Tuviste algún contacto con directivos o gente del cuerpo técnico, el propio Bacedas, que es el manager de Olimpia, ya en las últimas horas, o todavía? Sí, tuve la posibilidad de hablar con Bacedas ya hace unos días, y bueno, un poco he conversado con él, así que esperando a ver cómo sigue todo esto para ya ir afianzando esa relación. Gastón, al uruguayo en líneas generales le ha ido bien cuando le tocó venir a Paraguay, se sienten muy cómodos, hay una gran cantidad de futbolistas que incluso después del retiro han elegido quedarse a vivir acá, incluso sin estar vinculado al fútbol. Otros sí, continúan vinculados al fútbol trabajando, el caso más cercano, Orteman, por ejemplo, que fue figura de Olimpia y hoy trabaja como entrenador aquí en nuestro fútbol, ya pasó por varios equipos. ¿Eso qué significa para vos, saber que venís a una tierra en donde particularmente los uruguayos se han destacado? Y ni hablar de Olimpia, que tiene un vínculo muy especial, desde Luis Cubilla en adelante, con figuras que han venido a nuestro fútbol y que se han destacado en el Olimpia. Sí, la verdad que el uruguayo, quizás porque las culturas son muy parecidas, se siente muy cómodo.
hoy temprano le decía a un colega tuyo, hoy por hoy esta posibilidad que se me abre a mí, quizás es por todos esos antecedentes que tienen goleros que han estado en Paraguay, últimamente con Martín Silva y el Popi Muñoz, que sin duda han dejado una imagen muy buena, y bueno, hoy por hoy creo yo que este tipo de posibilidades se abren gracias a la imagen que han dejado ellos, así que voy con muchas expectativas, pero también con la responsabilidad de seguir dejando esa buena imagen para el futbolista uruguayo. Recién le nombrabas a ambos. ¿Charlaste con ellos de lo que es el país, la situación, tanto con Muñoz como también con el propio Martín Silva, Gastón? No he tenido todavía la posibilidad. Creo que hoy se ha hecho de público conocimiento esta operación, así que ojalá nos comuniquemos, porque también son grandes referentes no solo para el fútbol paraguayo, sino para el fútbol uruguayo, son grandes referentes, más en mi caso, en mi posición. La verdad que bueno, estaría muy bueno conversar con ellos porque tienen muchísima experiencia para aportarme, muchísimas enseñanzas, y creo que pueden ser muy lindas charlas. ¿Te has cruzado en algún momento en el fútbol uruguayo? Imaginamos, nos vas a contar vos, con Polenta, con Ergas, con Ale Silva, que son los uruguayos que tiene hoy el plantel de Olimpia. Sí, con Polenta sí, con Robert Ergas también, enfrentándonos aquí en el campeonato local. Con Alex Silva no, porque bueno, ya hace muchos años que él está en el exterior, pero bueno, me han hablado compañeros que han estado con él, me han hablado muy bien de él, así que bueno, también ansioso por conversar con ellos, por empezar a tratar y bueno, empezar a sentir todo lo que es estar en Olimpia. Solo por curiosidad, Gastón, ¿te dio algún consejo en particular Fossati? ¿Alguna indicación que nos puedas comentar? No, básicamente lo que representa estar en un equipo grande. Aquí en River de Uruguay es un equipo que está acostumbrado a ser protagonista, pero no tener la responsabilidad de ser el equipo grande. Sí nos hemos acostumbrado en los últimos años en dejar buenas imágenes en competencias internacionales, en el campeonato local, pero no se siente, quizás porque tenemos una poca cantidad de hinchas, no se siente eso que se debe sentir el jugar en el equipo grande, así que más que nada estar preparado para eso, y nada, la verdad que me siento preparado y bueno, ya ansioso por estar ahí. Eso último que remarcaste, Gastón, seguramente no es un dato menor, porque el torneo internacional o la competencia internacional es algo que está muy ligado a la historia de Olimpia, y sin embargo en los últimos años no le ha ido bien, y vos hablas de presión, y se tuvo que ir un entrenador que consiguió 4 títulos de manera consecutiva en el fútbol local, pero a nivel continental no le ha ido bien, y esa fue la piedra en el zapato para que Garnero, por ejemplo, en su momento deje de ser técnico de Olimpia. O sea, te imaginarás lo que significa la competencia internacional, y Olimpia tiene Copa Libertadores este año, y esa obligación siempre de ser protagonista para el equipo franqueado. Sí, sin duda, he estado un poco interiorizándome en ese tipo de historias, y bueno, la verdad que me siento totalmente preparado, ni que hablar que después son decisiones del entrenador, de que le toque jugar, pero desde mi lugar asumo total responsabilidad de donde me toque, y bueno, tratar de colaborar con el equipo para bueno, justamente retomar ese poderío internacional que tan grande y tan rico lo ha hecho Olimpia. Por último, Fossati te habló como arquero de Olimpia en su momento, compartiendo plantel con Almeida en una época pasada y muy rica del Olimpia. Ahora, con el archirrival se identificó bastante y hasta supo ser campeón, siendo técnico de Cerro Porteño. ¿Te tiró algo allí, alguna chicana, algo a la pasada, Fossati, sobre ese punto o no? No hablamos, tratamos de hablar mucho en base a Olimpia. También él tiene un sentimiento muy lindo conmigo, generamos un buen vínculo aquí en River, y también está un poco emocionado por mi salida, pero no, tratamos de hablar específicamente de Olimpia y bueno, de que trate de dar lo mejor de mí para bueno, el bien de mi carrera, pero el bien también de esa gran institución. Antes de despedirte, lo que quieras decirle al hincha del Olimpia, dejar algún mensaje, te escucha el país aquí, vos sabés que ante cada nombre que suena y que se confirma para llegar a Olimpia siempre hay una gran expectativa. Así es que lo que quieras decir como mensaje a la espera de tu venida aquí rumbo a Asunción, Gastón. No, decirle al hincha que de mi parte van a encontrar ese tipo de jugadores que da el 100% en cada entrenamiento.
soy un apasionado de lo que hago, me gusta mucho entrenar, entreno muy duro, trato de dar lo mejor de mí cada día, que eso seguramente me va a llevar a tener un buen rendimiento el fin de semana, así que garantizarle la entrega y bueno, ojalá pueda colaborar con el equipo para dejar a Olimpia lo más alto posible. Gastón, gracias por tu tiempo y que sea lo mejor con tu presencia aquí en el fútbol paraguayo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Adiós. Gastón Olveira, el nuevo arquero de Olimpia uruguayo proveniente del River de Montevideo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tenés que aprovechar hoy los mega descuentos en Punto Farma. Tenemos 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos del país o realiza tus compras desde la web o llama al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Allí escuchamos el martes, estará Gastón Olveira, el arquero uruguayo. Muy buenas referencias sin dudas del arquero. Me tocó ver, es cierto, videos en YouTube, pero bastante sobrio. Juega bien por supuesto con los pies, los movimientos allí. Atajador, siempre las mejores imágenes, por supuesto, que se van a dar. ¿Verdad? Le gusta salir a cortar los centros, decía. Que tiene eso como virtud, o sea, tratar de cortar. Juego de los pies también. Sí, también decía eso. Y es penalero. Otro detalle también, que es penalero. Detalle no menor. Sí. Me tocó justo ver una o dos imágenes donde tapó penales a lo largo de los juegos en sí. Es muy buen, o sea, por lo menos en cuanto a las condiciones, por algo estaba ahí en el top 3 de arqueros, o estaba dentro del top 3 del fútbol uruguayo, y ahora lo vamos a tener aquí, y va a venir a pelear definitivamente, a diferencia de lo que era la situación anterior, que estaba para llegar el arquero Andújar, que se ganaba, por decir así, por el nombre de la titularidad. Ahora viene a la par de Aguilar, y será el que esté mejor, Alfredo, en estas condiciones. Sin lugar a duda. O sea, en realidad todo que viene pero en el caso de Andújar es diferente, venía con un plus agregado que era es más pareja esta lucha. No teníamos la certeza de quién iba a ser el titular, si es que llegaba Andújar, pero al venir Olveira en este caso, sí, creo que Aguilar definitivamente va a ser el titular, pero con una fuerte pelea que va a venir desde el banco. Digo, una fuerte pelea en el buen sentido de competencia, ¿no? Claro. Va a tener alguien que lo va a estar compitiendo y va a tener que cuidarse en todos los detalles. Aguilar lo va a potenciar, supongo yo también. El primer partido va a ser. Primer partido vamos a ver. Eso es clave. Eso es clave. Dentro de lo que en el partido se va a ir señalando más o menos cuál es el criterio del técnico. En el arco sobre todo. Porque los técnicos importantes generalmente no son de cambiar arquero porque sí. Como va a llegar recién y el campeonato arranca el 5 y justo es contra Libertad, no es lo más seguro arrancar con Aguilar en la primera fecha. Digo, así uno dice, pero no. Porque se dio ese condimento importante que después vamos a estar repasando dentro del calendario que ya se sorteó, el detalle no menor del enfrentamiento Olimpia Libertad para el primer partido. Interesantísimo. Una cosa iba a ser con público, otra sin, ¿verdad? ¿Cómo será que el hincha de Olimpia tomó esta presencia de Garnero en Libertad? Yo creo que bien. 50 y 50. Sí. Porque algunos, me tocó con compañeros del canal, por lo menos así la parte de sonido, con nuestro amigo Juancito no quiere saber nada. ¿Por qué se fue Garnero? Ese es uno, ¿verdad? Pero después hay, no sé lo demás. Con él, por ejemplo, nos cruzamos mucho y tomó como que siempre nos dice eso, podía haber agarrado otra oferta, cosas así, ¿verdad? Pero hay hinchas, hay otros que van a tomar, no, está bien, eso sale para todos. Tiene que seguir trabajando, ya nos dejó 4 títulos, puede decir. Por eso, yo la mayoría de los comentarios que escucho son positivos, o sea, agradecido a lo que dio en su momento, ¿verdad? Pero igual tiene ese condimento extra del morbo que representa un Olimpia Libertad de entrada ya para el fútbol. Aparte que ya un clásico, que el clásico blanco y negro que se juega con altas revoluciones, digo, va a tener ese condimento extra de tenerlo a Garnero del otro lado. Sí. Y bien decías ayer en la formación que viene parando ya Libertad, hoy con Merlín y con Del Valle, que en principio se van ganando titularidad. Lo de Báez, si bien lo de Báez le pongo un signo allí de interrogación por lo que puede llegar a pasar con esta situación que se abre
sumario en el tribunal, ¿verdad? Con el tema Sí, porque todavía APF. falta para el inicio del torneo, el 5 de febrero arranca. Claro. Y puede llegar, de acuerdo a esta apertura de Sí, sumario, se puede dar una disciplinario, sanción puede- encima y a ver allí Exactamente. cómo termina por definir la zona ofensiva. Pero Puede todos los terminar condimentos retocando por el lo que equipo. sí representa Olimpia propiamente y Libertad. O sea, Sí, desde el y lado Libertad de- que también está detrás de un central más, Sí. según dijo el presidente mismo, ¿verdad? Y quieras o no, también es una exigencia importante para Gorosito, porque si bien estuvo allí, que no estuvo la oferta de San Lorenzo, el hincha Olimpia lo sigue mirando con lupa también a Gorosito. Y aparte él mismo dijo que después de la pretemporada recién se puede juzgar claro. su trabajo. Así que a partir de ahora ya tendremos más elementos como para poner sobre la mesa y decir lo de Gorosito es bueno, es malo, es regular. Fuera del campeonato, porque siempre hablamos de lo mismo. Es campeón, no se le puede discutir, pero a partir de ahora empieza un nuevo ciclo ya con él trabajando Sí, por un mayor tiempo. que lo dijo el mismo presidente del Club Olimpia, que tiene que mejorar futbolísticamente para aspirar a cosas importantes, sobre todo en Copa Libertadores, ir aclimatando su equipo también, ¿verdad? Asentando, dándole un Una funcionamiento, sí. Sí, definitivamente tiene mucho trabajo Gorosito en Mucho. cuanto a lo futbolístico, porque es cierto, el Club Olimpia, el equipo estaba acostumbrado a jugar de una manera y lo hacía casi de manera automática, hay que decir, durante mucho tiempo, 4 temporadas o 4 torneos, y un poco más inclusive con Garnero. Y cambió prácticamente todo, cambió de jugar y de tener la pelota, de posesión, de juego, de tenencia, cambia a de salir en corto con Alfredo Aguilar, por ejemplo, uno de los cambios ya allí de que Richard sea la primera salida, bueno, cambia, sacar directo, largo, pelear la segunda es otra cosa, requiere de obviamente mayor sacrificio, mayor esfuerzo y un doble trabajo por parte de los volantes, por ejemplo, pero se tienen que ir acostumbrando, es una cuestión de acostumbramiento, de práctica, la práctica hace al maestro, dicen, entonces hay que ver qué quiere Gorosito, si quiere implementar ciertas cosas del juego directo y ciertas cosas a la hora de salir jugando también. Definitivamente. Y hablando de novedades dentro de este mercado de pases, en las últimas horas Nacional aseguró la presencia de Fernando Martínez, ex luqueño, Olimpia y otros equipos, más conocido como Chapa también para algunos que gusta el tema del apodo allí correspondiente. Vamos a saludarlo a Fernando Martínez. Esto es Fútbol a lo Grande. Buenos días, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, Fernando? Se fue Fernando. No, estaba con algún problema de retorno. Vamos a recuperar minutos con el nuevo jugador de Nacional. Retomando el hilo dentro de lo que tiene que ver con Olimpia Libertad. En realidad lo charlamos con Alfredo, que creo que fue fuera de micrófono. Salvo Cerro, es el equipo que trajo así un jugador de renombre. Después los demás están en un modo COVID financiero también, porque hay una austeridad en cuanto a lo que puede llegar a venir de afuera. Un promedio interesante que le hace bien a los jóvenes que estaban esperando la oportunidad. Esta es la oportunidad de mostrarse. Se suman jugadores, pero dentro de un tope salarial. De un marco interesante. No, y aparte, hablando de jerarquía también, digo, de los pergaminos que trae uno y otro jugador de los diferentes que llegaron, me parece que lo de Boselli es lo más importante hasta aquí. Definitivamente. Nos vamos hasta la ciudad de Luque, luqueño que va a enfrentar a Guaireña en la primera fecha para conocer novedades, cómo está el plantel auriazul. De a poquito van llegando los jugadores igualmente al conjunto del Sportivo Luqueño. Está Luis Escobar, el técnico del conjunto auriazul en línea. Te saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Jorge. Bien, Luis Fernando, ¿cómo está el plantel? ¿Cómo marcha hasta aquí la pretemporada? El ritmo en sí también que significa la llegada de los jugadores, de ir contando por allí con el plantel que estás deseando, sumado a aquellos que ya comenzaron las jornadas de pretemporada desde el día 1, Luis Fernando. Sí, así mismo estamos trabajando, acabamos de terminar el segundo turno y del día de hoy ya esperando el descanso posterior y el trabajo de la tarde, ¿verdad? Hemos sumado más gente en el transcurso de la pretemporada y bueno, estamos contentos con eso, ya estamos en la última parte, vamos a terminar el lunes encierro parcial que tenemos y ya a partir de ahí tenemos marcado un amistoso para el día miércoles con la gente de River.
El primer amistoso, para ir agendando igualmente ya los amistosos. ¿Eso será donde Luis Fernando el amistoso ante River? En Luque, en nuestra cancha en el Feliciano. ¿Por la mañana? No, por la tarde. Por la tarde. 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, vamos a jugar dos tiempos. Vamos a tratar de verlo a los chicos, a ir armando, la idea es ir armando el equipo, ya tenemos rival, trabajar en base a eso, todo llega muy rápido y bueno, contentos con el trabajo, estamos muy contentos con el trabajo que están desarrollando. Lo ideal ya dentro de este trabajo es ir comenzando a mover las piezas, ¿verdad? Eso es fundamental dentro de lo que viene y a partir de allí también ver lo que tenés y dentro de lo que se pueda, desde lo económico también pedir a la directiva que comiencen a llegar las contrataciones por allí, ¿verdad, Luis Fernando? Como que se está a tiempo de ir viendo a ver qué puede funcionar y qué no. Sí, es por eso que queremos arrancar viendo rápido, tratar de que esos partidos amistosos nos muestren las falencias o las dificultades que estamos teniendo, tratar de corregirlas a tiempo, tratar de llegar bien al inicio del campeonato, porque sabemos que todos los partidos que van a jugar van a ser una final para nosotros, donde tenemos que sumar como para poder salir de la situación en la que estamos. Luis Fernando, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto saludarte. Igualmente, te quería hacer dos consultas concretas. Sí. Una, ¿ya tenés el plantel completo o esperás algún jugador más? Bueno, lo de Castro, que es el enganche argentino que habíamos visto, terminó de jugar anoche su competencia y lo más probable es que lo tengamos entre el lunes y el martes. Sí. ¿Es José Antonio Castro o le cambió el nombre? ¿En qué equipo? No, en Rafaela. En Rafaela. Yo me fui para otro jugador argentino. Está en Rafaela en la actualidad el que vendrá. Sí, es un jugador que ya lo veníamos observando hace rato, es un jugador que tiene muchos partidos en el torneo de ascenso, es un enganche, algo diferente a lo que tenemos nosotros hoy día en el plantel. Alexis, ese sí, allí creo que di en la tecla. Alexis Sí, Nicolás Castro, jugador que está hoy allí jugando en la Argentina, 36 años, ya tiene experiencia Castro. Sí, es un jugador que tiene un recorrido importante ya en varios clubes y pasó también por el fútbol chileno. Por eso te digo, es algo más o menos diferente a lo que tenemos nosotros hoy día y lo de él es casi un hecho, ¿verdad? Bueno, esperamos que llegue, que se sume y con eso creo que ya estamos casi con un cartón lleno, ¿verdad? O veremos después de los partidos cómo va sucediendo todo después de los partidos amistosos que tenemos programados. Correcto. Y leí ayer un arquero de 16 años que estaba entrenando contigo, Luis. Sí, es Hugo Gaona, es primo de Miguel Martínez, del arquero que estuvo con nosotros en General Díaz, que está ahora en Cerro. Yo cuando estuve en la coordinación en el 2015, el chico estaba en la escuela de fútbol. En aquel momento, con 11 o 12 años, ya lo habíamos promocionado al plantel de sub-14, porque por el físico que tiene, y bueno, hoy día está preseleccionado en la selección sub-17, constantemente es llamado y decidimos tenerlo con nosotros ahí. Está mostrando un crecimiento importante todos los días. Vos sabés que para el chico es lindo estar entrenando en un plantel principal y aparte de Hugo Gaona son 9 chicos más, en total tenemos 10 jugadores de las inferiores hoy haciendo la pretemporada con nosotros. Interesantísimo, y eso es muy bueno para el futuro de los jóvenes que sueñan con la primera división, y llevándole a poco y enseñándole, y para que puedan captar también lo que es una primera división que le va a tocar este año pelearla, porque el luqueño tiene que pelear un campeonato durísimo. Sí, sabemos que
que va a estar complicado. Sabemos que, como dije recién, cada partido que tengamos que jugar va a ser una final. Sí, señor. Y bueno, queremos volver a lo que fue siempre el club, ¿verdad? Tratar de que el sentimiento se sume a la capacidad futbolística que tienen todos ellos, ¿verdad? Sabemos que aquí el luqueño es diferente, nace siendo el club, lo vive de manera diferente. Creemos y tenemos mucha confianza en los jóvenes y también tenemos mucha confianza en los chicos que hemos traído, la mayoría jugadores jóvenes que han sido figuras en sus respectivos equipos. El caso de Steve, que era capitán General Díaz, el caso de Gustavo Viera, que siempre fue referente en los lugares donde jugó, un chico que estuvo en selección, que ya fue adquirido en su momento por el Corinthians. Y bueno, apuntamos a eso, ¿verdad? A tener un equipo que corra mucho, que tenga mucha dinámica, que eso es lo que estamos buscando. Luis Fernando, dentro del plan en sí, ahora el miércoles el amistoso ante River, la idea es jugar algún amistoso más, luego estás en contacto con algún otro entrenador para proyectar un segundo amistoso, o cuántos amistosos previo al comienzo del campeonato que jugarán ante Guaireña en la fecha 1. Bueno, queremos hacer 4 amistosos antes del inicio del torneo, y sí, lo estaba viendo la posibilidad de volver a jugar con la selección sub-19, que ya habíamos hecho un amistoso posterior al partido con Sol, cuando quedamos eliminados en el torneo anterior, y estamos esperando a ver si se puede hacer eso el día sábado, y ya después los otros 2 en la semana siguiente, ¿verdad? Queremos esos 4 amistosos como para poder culminar esta parte previa al campeonato, y como te dije, tratar de que esos amistosos nos muestren las dificultades que tenemos, las falencias que estamos mostrando para poder corregirlo rápidamente. Luis, ¿llegaste a consultar cómo es el protocolo de amistosos para esta oportunidad? Porque yo me acuerdo rápidamente, antes de que se reanude el torneo anterior, hubo una especie de polémica, una situación de discusión sobre los amistosos, porque se limitaron máximo 2 para cada equipo y en cada amistoso solamente se podían usar 18 jugadores por plantel. ¿Llegaste a preguntar cómo es ahora? Porque en principio nos decían que va a ser el mismo protocolo que se usó el año pasado. Sí, recuerdo que fue así. Bueno, todo el tema de la protocolización, todo lo sanitario pasa por la gerencia del club. Son ellos los que están encargados seguramente de definir esa situación sanitaria, ¿verdad? Después, una vez que nosotros tengamos los respectivos informes o las formas, tendremos que ver el trabajo que vamos a desarrollar, ¿verdad? De inicio está marcado ese amistoso para el miércoles. No puedo decirte cómo se va a encarar por lo que estás mencionando vos, ¿verdad? Seguramente durante estos días que nos quedan seremos informados de las formas. O sea, la idea es hacer 4 amistosos, usar todo el plantel que se puede en cada uno de ellos, pero lógicamente esperando confirmación de competiciones y adecuar el tema, no solo para el caso de Luqueño, sino obviamente para todos los equipos. Claro, estamos esperando la forma, como te digo, ¿verdad? Nosotros tenemos que adecuarnos a eso, lo estamos haciendo ahora en todos los trabajos que desarrollamos, en todo lo que estamos programando. Hay un protocolo que debemos seguir y vamos a seguir con eso. Es fundamental para que podamos estar en forma para llegar todos a la competencia. Gracias, Luis Fernando, por este momento, muy amable. No, estamos a la orden, cuando guste. Luis Fernando Escobar, entrenador del Sportivo Luqueño. Si todo va bien y si se da eso ok también, el miércoles el primer amistoso, porque esa era la consulta también. Se había generado una polémica anteriormente, como bien decía, en el torneo pasado. Consulté ese tema y me dijeron que hasta ahora se mantiene todo igual que el año pasado. Así que serían 2 amistosos por equipo como máximo. Y debe pasar por APF previamente. Planilla de 18 jugadores con autorización de competición. Así mismo. Luis Fernando, que siempre habla, aunque la situación no esté tan tranquila, él siempre habló de eso, hay que agradecer. Y que le ha dado también al Sportivo Luqueño, hay que decir, una identidad. Vos sabés que Luqueño, cuando toma el mando Luis Fernando Escobar también, cambia un poco la manera de jugar. Venía desordenado, venía sin encontrar un
una filosofía de juego, pero tomó Luis Fernando Escobar y se convirtió en un equipo serio, el conjunto luqueño. Tanto así que en el último partido se queda afuera, antes de entrar a la liguilla final, porque se queda fuera con Sudamérica, un partido donde Sudamérica necesitaba ganar, también para meterse, era la última chance. Los dos venían necesitados, los dos. sumar para ese partido. Y fue un partido donde no le salieron las cosas a Luqueño, y le salieron todas a Sol. Pero antes de eso, era un equipo que complicaba a los... recuerdo el partido con Libertad, por ejemplo, en cancha de Luqueño. Solo que ahora perdió piezas importantes, excepto sumó el caso de Steve, que decía recién que lo conoce de General Díaz, lo de Gustavo Viera, habría que ver qué tal lo de Castro y otros, pero necesita por lo menos, salvo que con los chicos, no sé si le va a poder apurar el promedio en sí, un año, se viene un de repente comienzo complicado. De Hugo Gaona, una familia de deportistas, a ver, su tío es considerado uno de los mejores jugadores de vóley del país. Viene de la familia Gaona. Papá de Ramón de Martínez, del arquero de Miguel Martínez. De Miguel Martínez es Monchi Martínez. Capitán eterno de la selección de vóley de nuestro país. Tiene sangre de deportista, exactamente. Sí. Y sus tíos, Hugo, Luis Gaona, de esa familia que practican el vóley y arrancan con el tema del arco desde el vóley. Por eso que Miguel tiene cuestiones buen dato. sacadas con las manos del vóley. Tiene movimiento de vóley a la hora de... Eso es importante, ¿verdad? Muy importante. Sí. Hablando de hombres importantes, piel vital en la mesa, Luis, que ya me está mirando. Sí, señor, adelante. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es sofistificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco, vos estás primero. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienden a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y emplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Con este clima, tu jardín sabe lo que te hace bien. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortacéspedes, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento del mismo. Encontralas en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. 800 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Salen sí o sí más de 50 premios en efectivo y otro auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedí CNT, se ponemos hoy. Knockout base acuosa es un insecticida sin olor y eficaz para eliminar de manera inmediata todo tipo de insectos con una acción prolongada y residual. Knockout base acuosa en sus presentaciones voladores del envase azul, mata todo del envase dorado y voladores con citronela, único en el país con acción repelente. Knockout base, sin olor y eficaz contra insectos, con la garantía de calidad
base. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitan 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitan 27 Plus, elegí más para tu día. Split Talk Stance, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Talk Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Knockout base acuosa es un insecticida sin olor y eficaz para eliminar de manera inmediata todo tipo de insectos con una acción prolongada y residual. Knockout base acuosa en sus presentaciones voladores del envase azul, mata todo del envase dorado y voladores con citronela, único en el país con acción repelente. Knockout base, sin olor y eficaz contra insectos, con la garantía de calidad base. Vamos a hablar con Fernando Martínez, lo presentamos anteriormente pero tenemos un problema con la comunicación. Fernando Martínez, el Chapa, nuevo jugador de Nacional. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo está Fernando? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo andan? Bien, Fernando, este nuevo paso, lo que significa tu llegada a Nacional, ¿cuáles son las expectativas de cara a este torneo, Fernando? Y muy contento porque se dio esta oportunidad para ir a Nacional. Por suerte se cerró todo bien y estoy empezando ya a entrenar el miércoles con el grupo y muy contento por eso. Allí hablaste con el entrenador, te conoce de tu pasado por el Sportivo Luqueño, ¿cómo se dio en su momento tu llegada allí? ¿Te llamó el propio Rodrigo López? Sí, ya habíamos hablado antes de la pandemia que me quería juntar conmigo, pero no se dio por el tema del contrato y ahora se dio y estoy muy contento por eso. Fernando, llegás como jugador libre, ¿verdad? ¿Y un año de contrato o cómo es el acuerdo? Y no, tenía contrato pero rescindimos con Luque y ahora se arregló todo bien con Nacional. Ajá, con Nacional. ¿Por cuánto tiempo el acuerdo? 2 años. 2 años. Con Olimpia ya nada que ver. En su momento que llegaste a quedar libre ya allí, Fernando, ¿verdad? No. Ya nada que ver. Llegaste a jugar en el último tiempo varios partidos de zaguero central también, en Luqueño. Sí, así mismo. Con Rodrigo jugué mucho en central. En su momento revolucionaste también en la vuelta al fútbol con ese teñido. Varios de los jugadores utilizaron eso, porque quizás eso no llamaba la atención, Fernando. Sí, en su momento un color diferente. ¿Te gusta así esas cosas extravagantes, esos colores, así algo medio rosado, ¿verdad? Rosado medio lila, creo que fue el look allí, ¿verdad? Rosado. Sí, rosado. ¿De dónde vino la idea? ¿Te gusta así estas cosas o dentro de la situación de la espera, la vuelta al fútbol, dijiste, voy a revolucionar para que me reconozca mejor en la cancha, algo así? No, es algo que llegó hace el momento y Ibiza. Pero claro, está bien, un toque de color sí. Dentro de lo que viene. Sí. ¿Pancho? No, 26 años, Fernando, me parece que estás entrando en la edad donde llegás a la madurez futbolística. ¿Vos lo ves así también? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te toma este paso en Nacional en tu carrera? Sí, la verdad que sí. Con los partidos uno va madurando. Los partidos son los que te ayudan mucho a madurar políticamente y la verdad que llego en un momento muy bueno en la institución nacional. Ya la bienvenida por parte de tus compañeros, ¿tenés algún conocido también ya dentro del plantel con quien coincidiste anteriormente? Y sí, a la mayoría le conozco y nos llevamos súper bien. Por suerte me recibieron muy bien y el respeto siempre está de parte mía y de ella. Fernando, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Feliz de estar. Bien, bueno, me alegro. ¿Cuál es la posición que más te gusta dentro de la cancha, Fernando?
Y la verdad que yo no tengo problema para hacer de central y de volante. Estoy a disposición técnica en el lugar donde me quiero utilizar. O sea, dentro de la cancha donde sea, o sea, en esas dos posiciones puedes cumplir Sí, tranquilamente. Súper bien, me siento. Vamos a encontrar entonces un jugador revolucionario de este campeonato, Fernando. Dios Con, mediante, sí, con Nacional, 26 años, en una etapa importante de tu vida. ¿Cuál es tu sueño como jugador, Fernando? Contame un poco. Mi sueño como jugador es tratar de jugar lo máximo el partido que se pueda, tener un buen nivel y dar el salto al exterior. Correcto. Y llegar a la selección. Muy bien. Sobre todas las cosas. Muy bien. Haciendo justamente un repaso de tu carrera, todavía no te tocó salir al exterior, Fernando, ¿verdad? Sí, me tocó, pero no quedé. Ah, o sea, estuviste en una especie de prueba o algo por el estilo. Sí, más o menos, no hubo una buena coordinación ahí y me de vuelta. Porque me lo contrataron. ¿En dónde? Me fui en River de Uruguay. Ah, en River de Uruguay. ¿Eso ya hace cuánto aproximadamente, Fernando? Ponerle 3 años. Ah, ya hace un tiempo. Que sea con éxito tu estadía nacional. Gracias por este momento, Fernando. Dale, un abrazo a todos. Fernando Martínez, conocido como el Chapa, allí últimamente en Luqueño y en la actualidad en Nacional. Con fuerza, Gustavito, estamos con Luis. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pásate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas 061-570-442 o en kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en nuestras redes sociales. Mirando lo que tiene que ver con Olimpia, está allí permanentemente en contacto con el informante, parece Pancho. Sabemos lo de Walter González, que ahora a estas horas acaba de firmar, que ya lo habíamos comentado días atrás, pero faltaba la firma. Faltaba la firma. Pero Walter hay González, un camino más. En breve será anunciado vía redes sociales entonces también lo de Walter González ya oficialmente. Como nuevo jugador de fútbol de Olimpia en este caso. Claro, vuelve, está de regreso. ¿Y qué le aporta, digo, Walter González? Goles, mucha movilidad arriba, es un delantero bastante completo, va bien por arriba, tiene buena pegada, con las dos piernas. Y es un jugador que fue ganando experiencia en esta parte de su salida, entre fútbol mexicano, chileno, fue ganando eso, ¿verdad? Pasaron los años y debería en principio llegar ya otro Walter González. Que ya se le vio mucho más maduro. González diferente. Totalmente. Diferente en la parte futbolística. Olimpia no tiene un jugador como él. Sacando la Roque, obviamente Roque está en un escalón mucho más arriba de él, pero sacando la Roque después no tiene un... Pero la característica... No, son parecidas. Hablando de características, ¿qué características va a tener Guaireña de cara a este año? Hay caras nuevas dentro del conjunto albiceleste. Está Trovadio Duarte en línea, técnico de Guaireña. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Trovadio? Buenas tardes. Hola, Jorge, un saludo cordial para ustedes y para los que están contigo en la mesa y para la audiencia. Estamos aquí con Pancho López, con Alfredo Mendoza, con Víctor Villalba. Trovadio, los dos últimos en acoplarse, por allí corregime si me estoy equivocando, en el caso de Rodney, el ex lateral Pedroso y la llegada del lateral argentino Parra, fueron los dos últimos que se sumaron a los trabajos allí en Encarnación. Trovadio, ¿hay algún nuevo nombre que no conocemos? Sí, así mismo, son los dos últimos que llegaron hasta ahora y tal vez estemos buscando de un extremo, estamos hablando con algunos jugadores para que pueda concretar en
las próximas horas. Y bueno, estamos bastante bien, gracias a Dios estamos bastante bien, tratando de llenar nuevamente los espacios que dejaron los jugadores que salieron de Guaireña, y bueno, muy confiado en que podamos hacer un buen torneo otra vez. Recién nos decían que estaba cercano a arreglar igualmente, no sé si ya está camino a Encarnación, si dan los tiempos igualmente, depende de los días que están allí trabajando. Jorge Núñez, Avatar Núñez, el ex luqueño en su momento. Sí, hablé con él, tenía que arreglar nada más ya con el presidente, creo también que ya está por buen camino, y ojalá Dios quiera que se pueda acoplar lo más rápido posible al equipo para entrenar de lleno lo que es esta pretemporada que estamos realizando acá. ¿Cuántos días allí en Encarnación en principio la planificación de los trabajos, Tradio? 10 días vamos a estar hasta el próximo sábado. Gracias a Dios estamos haciendo bastante bien, trabajos muy fuertes que obviamente ellos saben que le va a servir para lo que va a ser todo el torneo. Las exigencias del torneo van a ser al máximo, entonces estamos tratando de que ellos tengan una buena base para lo que va a ser las dos competencias que vamos a tener nosotros. Y Troadio, con la llegada de Jorge Núñez, ¿se podría cerrar el cupo o hay algún extremo más que están buscando? Y si es así, ¿ese extremo sería del plano local o están viendo algo afuera? No, de afuera siempre existen, te llenan el teléfono de videos, ¿verdad? Pero es muy complicado para nosotros, uno por el presupuesto que tiene Guaireña, ¿verdad? Tratamos de acomodarnos al plano local, a jugadores que por ahí también nosotros ya conocemos o vimos o nos enfrentamos. Entonces, el cupo todavía no está cerrado, nosotros tenemos con Jorge, creo que seríamos 25, 26 recién, trataremos de llegar a 30, tenemos que estar preparados para todo, por ahí se contagia algunos, entonces ahí hay un montón de factores que tenemos que cuidar, ¿verdad? Creo yo que más o menos estamos completando 2 por puesto, como siempre lo hacemos, y si hay algún jugador que por ahí creemos nosotros nos pueda dar una mano, bienvenido sea. Las puertas todavía no están cerradas, como te dije, somos 25 nada más todavía hasta ahora, y tenemos que tratar de traer jugadores en las posiciones donde nosotros necesitemos, ¿verdad? Y creo yo que lo estamos haciendo bastante bien, y bueno, ojalá que los que van a venir se acoplen rápidamente a estos trabajos que van a ser muy importantes para los jugadores. ¿Y cómo llegó Facundo Parra en cuanto a su continuidad en el último club físicamente? ¿Cómo lo notaste en estos primeros días al argentino ex 3 de febrero y Nacional aquí en nuestro medio, más atrás en el tiempo campeón de la Sudamericana con Independiente, por ejemplo? Bastante bien. Tuvo un parate también después del último partido que él disputó con su último equipo en el Perú, que es el Carlos Stein. En la última fecha ellos habían salvado la categoría y bastante bien, se acopló bastante bien. Como te dije, los trabajos están siendo un poco exigentes, pero todos los jugadores que contamos lo están haciendo bastante bien, lo están entregando al máximo el esfuerzo como debería de ser, ¿verdad? Porque ellos son conscientes que estos trabajos son muy importantes para todo lo que va a ser el año, ¿verdad? Es la base de la parte física, estas exigencias, ¿verdad? Entonces está haciendo bastante bien. Facundo llegó bastante bien, muy feliz también por estar acá, ya conoce lo que es el país, ya conoce lo que es nuestro medio, y bueno, bastante bien, todos están bastante bien. Profe, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López, feliz año para vos. Hola Francisco, igualmente, lo mejor también para vos. Bueno, para todos. Sí. El sorteo ayer, primera fecha contra Luqueño y en la segunda contra Libertad, ya planificando lo que van a hacer esos encuentros, ¿cómo lo estás analizando a esos rivales? ¿Cómo lo ves ese debut de Guaireña en su segundo año en primera división? Gracias a Dios nosotros mantuvimos la base, ¿verdad? Entonces los que se acoplarían, tratar de hacerles entender rápidamente cómo Guaireña está jugando a lo largo de estos 3 o 4 años que estamos nosotros a la cabeza, ¿verdad? Que queremos un equipo siempre ordenado, siempre tácticamente muy disciplinado, con la entrega que siempre tiene, ¿verdad? Característico de Guaireña, ¿verdad? Entonces eso nos da la tranquilidad porque la base se quedó, ¿verdad? Y bueno, el Víctor tarde o temprano tenemos que enfrentarle a todos, ¿verdad? Empezamos con Luqueño, por decirte, con Luqueño, que es uno de los rivales directos en el tema del promedio, porque
ahora no hay ascendido, ¿verdad? Después la segunda fecha jugamos con Libertad en Villarrica, la tercera jugamos con Olimpia, la cuarta jugamos con Cerro. Lindo feito ya no toca, pero hay que jugarlo. Nosotros a lo largo del año fuimos un equipo difícil para todos. Ayer justamente estábamos hablando con los jugadores, la manera que están trabajando, la entrega que le están poniendo a cada trabajo, a mí me da una tranquilidad que creo yo que le vamos a dar dolor de cabeza a muchos equipos nuevamente. Sí, mirando el ficto justamente, te tocan 3 equipos grandes, bueno, sacando a Luqueño también, obviamente otro equipo muy complicado, te toca, así como marcabas, Libertad en la segunda, después Olimpia en la tercera y Cerro en la cuarta. Y los 2 partidos, Olimpia de visitante y Cerro de visitante. Exacto, y después Nacional en la quinta también, o sea, otro rival de cuidado. Un fixture, claro, así como decías, bastante complicado, por así decirlo. Sí, pero hay que jugarlo. Nosotros estamos tranquilos, como te dije, la manera que terminamos el torneo, la manera que disputamos también el torneo, y también nos da una ventaja, así como nos da una ventaja a todo el plantel, que la mayor parte se quedó, que la base, la columna vertebral por ahí se quedó. Entonces eso ya nos da un plus a nosotros, que ya nos conocemos, ya sabemos la manera de pensar de los jugadores, ellos también ya nos conocen lo que nosotros queremos, y bueno, ojalá quiera que seamos el mismo equipo y mejorando tal vez para tratar de ser nuevamente protagonistas, ¿verdad? Porque yo creo que Guaireña el año pasado hizo bien las cosas, también tuvimos momentos un poco complicados, pero obviamente son circunstancias del fútbol, ¿verdad? Pero nos estamos preparando bastante bien, concientizándonos de lo que nos espera. Tenemos ese torneo internacional, queremos entrar en la fase de grupos también, ir paso a paso, ¿verdad? Pero ya a grandes rasgos comentarte los objetivos que nos estamos proponiendo. Tu radio, Alfredo Mendoza te saluda. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un saludo cordial para vos. Igualmente, eligieron una bonita ciudad, la mejor. Sí, como habíamos hablado el otro día, estamos una hermosa ciudad, sinceramente una hermosa ciudad, no sé, no quiero comparar con otras, pero Encarnación es muy lindo, sinceramente, muy lindo las noches, mucha gente, muy lindo. Mejoró mucho la vista con la playa que tenemos ahora. Sí. Todavía, ¿para dónde va tu crecimiento futbolístico como técnico? ¿Cuál es tu filosofía que vas a seguir? Comentamos un poco. ¿En qué sentido, Alfredo? ¿En qué sentido? ¿Qué filosofía? Tu filosofía de juego, ¿vas a ser más intenso, vas a ser más ofensivo, vas a apretar más en la marca, vas a ser más puntilloso en las pelotas paradas? ¿Para dónde va El equipo nuestro siempre fue muy ordenado, no sé si ustedes se han dado cuenta, como yo le había dicho. Entonces esa intensidad que tenemos en la media cancha, cuando el rival llega a la media cancha, siempre vamos a seguir así, siempre vamos a ser durísimos, y la característica de juego de cada equipo, Alfredo, creo yo que lo marcan los jugadores que uno los tiene. Por decirte, nosotros en su momento pedimos a algunos jugadores, por el presupuesto no pudimos contar con esto. No quiero sacarle mérito a los que tengo, porque por algo están acá, porque yo también los elegí, pero eso depende de cada si yo tengo 4 picapiras en el medio, no vaya a pedir que juegue bien. Correcto, voy a depender mucho de los jugadores que yo tenga, y de acuerdo a eso tratar de planificar y ver cómo Guaireña va a jugar, pero esa actitud y esa entrega, de no darnos por vencidos, como fue característica de Guaireña en todo este tiempo, yo creo que lo vamos a seguir teniendo. O sea, vas a hacer hincapié sobre lo que tiene que estar garantizado en el fútbol, que es la entrega del jugador. Eso no se puede negociar. Claro, la entrega. Y después a eso ya le va a dar la calidad de juego, el futbolista por su estilo de juego, ¿verdad? ¿Entendés? Si yo tengo un jugador que juega bien al fútbol, tal vez mi equipo juegue mejor, pero si tengo un equipo con entrega, que corre mucho, tal vez mi equipo corra mucho, se entregue mucho, ¿entendés? Sí. Es mi opinión, ¿verdad? Yo soy respetuoso de tu forma me llamó la atención de cómo jugabas con visitantes, con cualquier equipo, jugabas siempre igual, o sea, te podías ganar o perder, pero tu filosofía nunca negociaste, por eso... siempre teníamos la misma manera, siempre tratamos de buscar el partido, con lo que teníamos, pero siempre tratamos de poner al que mejor estaba, cuidando también lo que va a ser el rival. Hay algunos, el mercado de pases nuestro
tal vez no se movió tanto, algunos cambios nada más, los profes también, los técnicos también, ya sabemos más o menos a qué equipo nos vamos a enfrentar. Entonces tenemos bien clara la película, yo creo que tenemos bien clara la película, Dios quiera que durante el torneo también tengamos esa claridad mental para tomar las mejores decisiones. Correcto. Muchísimas gracias y que el éxito te siga arropando todavía. No, por favor, Alfredo, un abrazo para usted y cuando guste. Troadio, antes de terminar la nota, el tema de los amistosos, ¿ya tienen confirmados los partidos? Estamos viendo porque nosotros estamos hasta el próximo fin de semana acá y después vamos a planificar porque obviamente los amistosos tienen que estar aprobados por el tema del protocolo, ¿verdad? Así mismo. Gracias, Troadio, que sea con éxito, muy amable. Cuando guste, un abrazo. Troadio Duarte, entrenador de Guaireña, estas horas por el sur del país, disfrutando allí. Sí, señor, disfrutando de verdad. ¿Y si tiene que hacer un tour por el barrio? Yaguasengo, por el barrio, Independencia y Cerro Corá por la esquina. Tienen que preguntar cuál es el barrio de Alfredo Mendoza. Entonces sí, ahí, por Julián García, pregunta por Carlos García, claro, por vos, esa es la zona. Para aquel que va por primera vez a Encarnación, más o menos, ¿qué zona es? Y a 3 cuadras del centro regional hacia la avenida Irrazábal, que pregunto por ahí. Pleno centro, entonces. Sí, pleno centro, sí, señor. Sí. Está lleno menos. Sí, señor. ¿Los residuos turísticos de Encarnación, barrio? Yaguasengo, sí, tienen que pasar, y obligatorio, sí, la visita al barrio. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Mostaza te cuida. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Llegó la temporada de descuentos a Barcos y Rodados. Hasta el domingo, 300 guaraníes menos en todas las nastas. Encontranos en Barcos y Rodados y llená el tanque a 300 guaraníes menos. Temporada de descuento en Barcos y Rodados. Hasta el domingo, 300 guaraníes menos en todas las nastas. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. 12:32, seguimos en Fútbol a lo Grande. Vamos a saludar a Hugo Gaona, que está en línea. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia, a Pancho, a Alfredo, no sé quién más está en la mesa. Víctor, estamos aquí completitos, sí, todos. Muchas gracias. Dentro de lo que se viene, Jorge Núñez, más conocido como Avatar, ahora tendrá allí una nueva camiseta, va para Guaireña, en este caso Hugo, si bien están en el sur realizando su pretemporada. Sí, llegamos a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y seguramente el día de hoy él se estaría yendo para acoplar allá con la gente del club. En este caso, él es el dueño en silla de su paso últimamente, no Sí, tiene ningún sí, vínculo él con ninguna institución, ¿verdad? No. ¿Es por un año el acuerdo? De River y él es dueño de la afición, por supuesto. Sí. ¿Un año el acuerdo? Un año con opción a renovar, un año más. ¿Algún otro jugador que está por allí de a poquito viendo también la situación dentro de lo que se viene? Lo de Beltrán, por ejemplo, ¿hay algo? ¿Aún no hubo? Lo de Guille estamos esperando, si bien tiene algunas propuestas, estamos esperando cosas afuera. Es un poquito todavía para afuera, prematuro, como siempre digo, ¿verdad? Hay ventanas que todavía no se están abriendo, torneos que todavía no están terminando, tiene algunas opciones, hay una posibilidad en Bolivia, seguramente le van a llegar más porque se busca bastante centro delantero de las características de Guille. Hoy día, dentro de lo que tiene que ver con el mercado así financiero, Bolivia es un país que paga relativamente bien, igualmente en el mercado. Hubo, dependiendo cuando un jugador viene de afuera, por supuesto, a los extranjeros. Lo primero es que paguen, ¿verdad? Eso es lo en fundamental. buen sentido, ¿verdad? Claro, o sea, porque de manera, vamos a decir, un poco jocosa, en el sentido de que hay clubes, nosotros sabemos perfectamente que bueno, te pueden prometer una plata y no cumplir, es un poco complicado. Entonces Bolivia es un mercado que hay que tener un poquito de cuidado como cualquier otro, pero
a veces apetecible para ciertos tipos de jugadores, y ojalá que se pueda dar. Si no, va a tener oportunidades, como te digo, hay países todavía que están con torneos y hay posibilidades por ahí también. Hugo, hablando de Bolivia, Fidencio Oviedo, que recientemente se desvinculó de Bolívar, ¿hay novedades sobre él? En su momento nos había dicho que él quisiera permanecer en el fútbol boliviano. Sí, siempre estamos en contacto con Fidencio, hablamos hace unos días, estamos haciendo el trabajo de presentarlo en varios clubes. Aquí ya está un poco difícil porque primero que hay solamente 10 clubes en primera, la mayoría ya están arrancando toda la pretemporada, se hace un poco complicado, más por la trayectoria también que él tiene, verdad, que ya jugó en varios equipos aquí, pero posiblemente pueda seguir su carrera allá en Bolivia también. Hugo, ¿cómo te va? Te mando un abrazo, Francisco López te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con relación a, por ejemplo, Juan Manuel Salgueiro también, que es tu representado, ¿él estaba de vacaciones? ¿Está para dónde? ¿O también está en una situación de incertidumbre todavía? También con incertidumbre. No es fácil, no está para nada fácil el mercado, entonces lo que yo sugiero es, algunos jugadores definen ellos su futuro. El caso de Juan, ¿verdad? Un jugador que ya tiene mucha trayectoria, que ya es más selectivo en lo que me puedan llegar a ofrecer, tuvo acercamiento del club de acá que él no estaba dispuesto a jugar, vamos a decir, ¿verdad? Entonces... ¿No le convenció? No, porque vamos, principalmente a la altura de la carrera de Juan, que prácticamente este va a ser su último año, ¿no? Entonces estamos viendo otras opciones. Él también tiene la libertad de moverse, de escuchar. La verdad que todos los jugadores con quienes yo trabajo tienen la libertad de moverse por sí solos sin ningún problema, escuchar, están abiertos, porque ellos tienen, vamos a decir, la libertad de moverse como ellos quieren, porque lo primero acá es el trabajo del jugador, después estamos nosotros. Entonces, si nosotros podemos dar una mano, perfecto, ¿verdad? Con relación también a Novik, Novik sigue siendo tu representado, Hugo. Sí, Hernán también. ¿Fue a Perú? Sí, va al universitario, pero estaba esperando, ayer hablé con él, estaba esperando solamente ya los tickets aéreos para irse, para estampar la firma. Se logró una salida con Peñarol. Ellos entendieron la situación, el jugador tiene muy buen vínculo ahí, muy buena relación, entonces fue más fácil. Seguramente en la otra semana ya va a estar siendo presentado allá. Solamente ya estaba esperando los tickets. Y bueno, la misma situación es de Cristian Paredes, que va a Venezuela, ¿verdad? ¿Va con Farrar? Sí. Es del gusto del profesor Farrar y va allá. Justamente le tengo que llamar ahora para ultimar algunas cositas. Recibimos el contrato y seguramente ya en los próximos días vamos a afrontar por el tema vuelo, que tampoco está demasiado fácil, ¿verdad? ¿Víctor Centurión? Víctor tenía una propuesta de Ecuador, que al final se fue decantando, que como tantas propuestas que a veces salen y no llegan a buen puerto. Por eso siempre se dice en el fútbol que hasta que no esté la firma no está nada dicho. Y también hay otras posibilidades para él, el fútbol colombiano, el fútbol chileno. Todavía estamos a la espera, hay varios jugadores que... O sea, el futuro de Víctor Centurión está afuera. Lo más probable, sí. Lo más probable. Hugo, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Tantos siglos. ¿Verdad? Un año duro Hugo, un año, el que pasó, y también por lo de la pandemia, durísimo. Sí, vos sabés, vos fuiste representante, y principalmente cuando nosotros trabajamos con seres humanos y a veces duele ver cómo algunos jugadores te llaman, te piden ayuda y
realmente está muy difícil para todos. Gracias a Dios se está afrontando la intermedia, que yo siempre les digo a ellos que no hay ninguna deshonra jugar en intermedia, al contrario, nuestra intermedia está cada vez mejor, creo yo, en comparación a lo que eran tiempos pasados. Incluso tiene televisión, se pueden mostrar y pueden volver a reflotar carrera. Muchos casos así, ¿verdad? Jordan Santa Cruz, que viene de la intermedia, está en Olimpia, Pablo Ayala, que vino de la intermedia y está en Sudamérica. O sea, hay varios ejemplos, ¿verdad? Un central también que estamos trayendo a Nacional, que era el 3 de febrero, Junior Río, un central de 20 años, joven, con mucha proyección. En fin, jugar en la intermedia a veces es el salto nuevo de algunos jugadores, ¿no? Sí, el salto de la esperanza. Yo siempre digo que el jugador tiene que entrenar, jugar, soñar, tiene que jugar, mantener la cabeza fuerte en situaciones adversas. Y es un año muy difícil, y va a ser un año muy difícil todavía el 2021. Sí, por eso yo clamo siempre por el comienzo de la intermedia, y entre mis rezos nocturnos también están los jugadores en general, no solamente los intermedios, sino los que vienen de atrás, porque todos tienen sueños, todos tienen cosas por querer, por admitir de que esa es su vida, que es el fútbol. Entonces muy particular, no jugar ya un año parado. Ahora estamos esperando que esto se dé ya y que puedan jugar. Sí, yo siempre le digo a los chicos para quien yo trabajo. Ahora, primero que nada, yo soy empleado de ellos. Segundo, ellos no son un producto, no es una Coca-Cola, no es una bolsa de harina, no es un kilo de fideos, no es una industria. Ellos son seres humanos, y trabajar con seres humanos es complicado. Manejar la ansiedad cuando ellos no tienen trabajo, cuando les pasa algo, cuando tienen lesiones, las tristezas, los decaimientos. No son máquinas, son seres humanos, y estos años fueron muy complicados, muy difíciles, pero bueno, hay que ponerle pecho a las balas, tanto nosotros como ellos, y tratar de conseguir dentro de todo lo que ellos quieren, que es jugar. Sí, señor, y te felicito y te animo, Hugo, porque es un trabajo, realmente es un trabajo. Sí, te agradezco, y estamos siempre a las órdenes. Igualmente. Hugo, ¿qué más datos nos das de Junior? Decías, Junior Ríos, si no escuché mal, ¿viene al Nacional? Junior Ríos, un central, 21 años, estamos trayéndolo a Nacional para que se acople, seguramente se va a acoplar con el grupo, la parte de lo que es la reserva. Es un chico con mucha proyección, 1,90 m, rápido, va bien por arriba, va bien con el pie. Esperemos que pueda demostrar ahí lo que todo el mundo espera de él. Totalmente. ¿Algún otro jugador que por allí se esté moviendo? ¿Alguna otra intención el fin de semana, inicio de la próxima semana? ¿Se puede tener alguna novedad? ¿Algún jugador que por allí no vamos a nombrar? Sí. Nelson Ruiz, algunos jugadores también. Nelson está para salir afuera, tiene 2 o 3 opciones, seguramente la otra semana vamos a ir definiendo. Y, en fin, como te dije recién, por suerte también el intermedio se está moviendo, así que hay jugadores jóvenes que van a tener la oportunidad de mostrarse ahí, de seguir trabajando ahí, de cosechar para poder sembrar a futuro. Sin duda, muy amable, un abrazo y gracias por este momento, Hugo. Al revés te dije, de sembrar para cosechar a futuro. Menos mal no soy agricultor. Claro, que sea así, porque también el otro rubro que te dedicas está complicado, el tema de espectáculo y compañía, ahora está un año duro. Echarle abono no ese tema, ahora con los protocolos y compañía. Ese rubro está muerto, no está duro. Sí, esa es la realidad. Muerto, no pasó nada, ni los espectáculos a distancia, ni nada. Ni va a pasar, no, ¿verdad? Ni va a pasar. Ya volverán, está en camino. Ya volveremos a la normalidad. Pero bueno. Abrazo, muy amable. Abrazo a la orden. Hugo Gaona, allí representante de varios jugadores en cuanto al mercado en sí. Y bien decía, manejar la ansiedad. Imagínate esta época con la reducción de equipos, ahora solamente 10. Mira, hay varios renombres que en principio, con todo respeto, pero van a ir a la intermedia. ¿Sabes qué se da hoy? ¿Sí va a ser? Hoy, niño, por ejemplo, los jóvenes que están probando en los planteles, que no se quedan,
los padres que tienen que soportarle y Hablando seguir de jóvenes, animando. los chicos, las inferiores que quedaron allí Por colgados, eso, por esa eso. edad de 18, 20, 17, 15, no es lo mismo estar entrenando en la canchita del barrio a la vuelta, No, algunos equipos no. que sí tienen un seguimiento a distancia, pero no es lo mismo, no tienen actividad. Hay que animarle, hay que seguir soñando. Y todavía Hay que no se sabe si va a haber reserva, por ejemplo, este año, si van a haber categorías como sub-19, sub-18, que eran el paso previo a llegar a primera. Esto es como una pausa, Sí. tenemos que tomarlo como una pausa. Sobre ese punto de la reserva, me decían un detalle, que podría haber un acercamiento importante entre Cerro y San Lorenzo. En San Lorenzo se habla con fuerza que Mingo Salcedo sería el Y entrenador. Jorge Chucarro, su ayudante técnico. Y que gran parte de los jugadores de Cerro y la reserva pasarían a San Lorenzo, inclusive el propio Santiago Salcedo podría quedar en la institución para potenciar y buscar el ascenso el próximo año, mejor dicho, este año de San Lorenzo, y que dice El que más chance tiene de subir nuevamente son los... con el primer lugar que va a premiar a la Copa Internacional Sudamericana, así que es un proyecto que en la próxima semana se puede definir lo de San Lorenzo con Mingo Salcedo y con Achucarro a la cabeza del equipo de San Faltan Lorenzo. detalles, a mí me Faltan dicen. detalles, Sí, pero sí. va encaminado por una bueno. buena idea ese proyecto idea. de una unión allí. Fue entre- reelecto a propósito Ramón Delgado como presidente de San Lorenzo Lo en estos días. estamos buscando, pero hasta aquí Interesante. no pudimos dar con él tanto Mingo Salcedo como también el presidente de San Lorenzo de cara a lo que se viene en principio este proyecto de la unión allí de San Y Lorenzo. si uno mira la lista de equipos en intermedia, así como decía Hugo Aona, y coincido plenamente, se ha nivelado para arriba la intermedia. Uno encuentra equipos como con nombres que en algún momento estuvieron en primera: Deportivo Capiatá, Independiente de Campo Grande, General Díaz, San Lorenzo, Deportivo Santaní, Rubio Ñu, que recientemente estuvieron 2 de mayo, 3 de febrero. Y después sumar a equipos ya tradicionales también de la intermedia, el caso Deportivo Iteño, por ejemplo, que siempre es un protagonista, Trinidense, por ejemplo, que está siempre, que ya tuvo su paso por primera también, Fernando de la Mora, ni qué decir, Sportivo San Lorenzo, que ya decíamos, Fulgencio Yegros. O sea, se ha nivelado la intermedia, empieza a ser un mercado interesante también, siempre y Mira cuando... los clubes allí tranquilamente, 8 o 10 que vos le pones como candidato. Y o sea, que fueron de primera, Sí, en su y momento. que Y que fue los fueron demás de que están primera. allí, no podemos sacarle también. El propio General Caballero en su momento se armó bien lo que iba a hacer para este año. Así mismo. ¿Qué pasó, verdad? Y hay varios equipos que están allí, poderosos, como la de la zona fronteriza, como un 2 de mayo, 3 de febrero, los equipos de la capital también aquí. Trinidense, que viene cumpliendo con sus jugadores, es uno de los pocos en la Sí, intermedia señor, que eso es viene importante. cumpliendo. Trinidense se estaba preparando muy bien igualmente de cara a la temporada que no se dio ahora con esta. Y por allí me estoy olvidando de otro club que cumplió también, ¿verdad? Pero es el dato así que recuerdo así rápidamente. Y de ayer hacían el Trinidense. recuento de los que son del interior y los que son que vinieron de UFI, Claro. y los que están aquí por parte de la capital. Y bueno, se viene una gran uno intermedia encuentra también. equipos como por ejemplo un equipo de Atirá que hizo una gran campaña, que estuvo cerquita, justamente estuvo muy cerca del ascenso. Una incógnita de lo Deportivo Ameliano, que va a subir y va a ser o que subió y es de intermedia. Guaraní de Trinidad, que viene con buenos pergaminos también en su zona y haciendo gran campaña, va a tener oportunidad también en la intermedia. Ya decíamos lo del Deportivo Iteño, un gran animador allí siempre. Resistencia, otro rival complicado y difícil siempre. La Resistencia, Sí, no, tiene, hay que ir a- tiene su hinchada, refuerzo en sus redes, Sí, fue sí, anunciando sí. ya. Hay que ir a jugar ahí en tiene esa su red, hinchada es difícil. especial, Resistencia. Sí, Así muy bien. que va a estar linda también la intermedia. Se pone interesante, por eso ya casi la medianía, o sea, la mitad de los equipos allí, todos candidatos, sin sacar a los demás, ¿verdad? Claro. Todos fuerzas Aparece parejas dentro de lo que se viene allí. Un equipo de General Caballero, Juan León Mallorquín, lo habíamos visto en la Copa Paraguay, por ejemplo, Sí. en su cancha allí en el este del país, siempre jugando bien también. Y Fulgencio Yegros, que Fulgencio Yegros siempre es una especie de equipo trampolín, donde los jugadores van, se foguean mucho y después salen justamente, es un equipo formador también de jugadores. Y donador de oportunidad. Sí, exactamente. Que es lo que el jugador busca. Vamos a hablar minutos de Cerro, para que me dicen, no hablan de Cerro, ahí pégame, dice allí, saludo al amigo. Y Sony, cuando que no está se allí habla de encima. Cerro es porque está muy tranquilo. Porque está todo el bien, ¿verdad? ambiente, Está todo, sí, Otro día más encaminado. de actividad Lo del de- extremo se enfrió. ¿Qué pasó con nuestro amigo Mateus? Mateus González. Ahí está, Mateus González, a ver qué hay con Mateus. Y a ver, Mateus, ¿qué pasó con Luis Cabral? Me decían un dato que él ya arregló todo con la directiva cuando estaba a punto de... Quedó por el camino porque al parecer el entrenador no lo tenía en cuenta. Está Luis Cabral en línea. Te saluda Jorge Sosa, estamos con los compañeros aquí de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Todo bien? Bien, ¿Todo tranquilo? bien, Luis. ¿Qué pasó con tu caso? No sé si te desayunaste, te merendaste con una mala noticia cuando ya estaba todo... inclusive un directivo de Nacional me decía, aquí arregló con nosotros, tiene la puerta abierta para lo que viene, pero no figura en la lista de Rodrigo López.
Sí, exactamente, sí, o sea, merendé legalmente con una noticia así. Medio merendé y cené lo... Como que te cayó ácido y pesado hasta aquí, ¿verdad? ¿Te llamó la atención? Sí, la verdad. Sí, se me llamó la atención, no esperaba legalmente. Yo ya tenía todo arreglado, ya habría firmado ya el contrato y todo, ya, y al final llegó el técnico y dijo que no me iba a tener en cuenta, no sé qué es lo que pasó ahí, realmente. Tuve que romper el contrato y me quedé colgado ahora. Ah, ahora quedaste colgado. ¿Tenías previamente alguna oferta? ¿Alguien te había llamado previo a ese acuerdo con Nacional? No, yo habría hablado con Nacional si se me iba a usar, que me avisen temprano, porque era jodido el tema para encontrar el club, le dije. Y para rebuscarme y me dijeron que me iban a usar y todo, que aquello era, o sea, lo dirigente y eso era, pero al final, como pasó la cosa, vino el técnico y me dijo que no me iba a tener en cuenta, no sé qué pasó ahí. Luis, ¿pero te llegó a hablar directamente de Hernán Rodrigo López o a través de los directivos nada más te enteraste que el técnico no te iba a tener en cuenta? Que a través de los directivos, no, o sea, el gerente deportivo, Carlos Bonello, que me llamó y me dijo que el técnico nunca me mensajeó ni no me escribió, o sea, fuimos compañeros y todo eso, pero, o sea, yo pensé que me iba a llamar y me iba a decir, dice Luisito, esto que aquello, eso se comprende, ¿verdad? Pero por ahí, esa cosa es lo que a veces queda mal, ¿verdad? O sea, te sorprendió y te molestó porque decías, compañeros en su momento, campeones en Guaraní, los dos juntos, Luis Cabral, Hernán Rodrigo López, aquel clausura 2016, y ahora como que se corta esa relación así de la nada, eso te genera molestia. Sí, me molestó realmente, para que te voy a mentirle antes, me molestó, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es así, a veces tienen su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Y fuimos compañeros y todo, ¿verdad? Pero ¿qué le puedo decir? ¿Verdad? Es lo que sabe lo que hace, ¿verdad? Y a partir de aquí, ¿tenés algún sondeo? Por allí ahora estás escuchando algún club, un entrenador, si bien todos ya están en pretemporada, como que te deja mal parado, Luis, dentro de lo que viene para tu futuro. Sí, exactamente. Yo ya estaba tranquilo, ¿verdad? Porque el tema nacional no me movía más nada, ¿verdad? Ahora que me dijeron a última hora eso, me deja mal parado, porque los clubes están todos llenos, es difícil la situación, ustedes saben que después de la pandemia y después lo que bajó dos equipos también no perjudica mucho, porque muchos jugadores se quedó colgados aquí. Una buena cantidad de jugadores que tendrán que mirar por allí algún mercado extranjero sudamericano o ir directamente a la intermedia. Se reducen los planteles, hay tranquilamente una treintena de jugadores o más. En realidad, si vamos unos 20, 25 jugadores de cada plantel, que se termina como que achicando todo el cuanto a la cantidad de equipos. Luis, se pone más complicado para ustedes. Sí, exactamente. Ahí vamos a ver. Yo ya tengo edad también, ¿verdad? Para la primera para conseguir equipo y eso, ¿verdad? Pero vamos a ver si sale algo, si no, vamos a colgar los botines, como le dije a mi señora también, así, si no hay más nada, capaz que ya no juegue más. 37 en la totalidad, Luis. 37 años. 37 años, exactamente. Si aparece algún equipo de la intermedia, porque hay muchos que en la intermedia también están con intención de ascender. Recién contamos la situación de San Lorenzo, donde el propio Sasá, capaz que se quede también allí, están armando un proyecto, no te digo San Lorenzo, pero hay equipos que tienen con qué base de cara a lo que se viene. Hay premios importantes, también pueden ir a la Sudamericana. ¿Crees que por allí, si alguien de la intermedia te llama, puede decir, Luis? Sí, lo puedo decir también realmente, de que un equipo que se arma bien, que quiere subir otra vez, sí, hay que escuchar la propuesta de eso que te dan, ¿no? Luis, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿verdad? ¿Cómo te va? Me imagino tu momento y yo antes que molestia, es un dolor que uno siente como jugador y yo me pongo en tu lugar y entiendo tu pensamiento. Pero son momentos, Luis, que tenés que sobrepasar y mientras dé el cuerpo y el corazón tenés que predisponerte a jugar. Porque después pasa, uno por experiencia vivida, uno dice, bueno, uno deja, o ya llegó el momento, pero mientras te dé el cuerpo, Luis, tenés que jugar, porque tenés capacidad, tenés cosas por enseñar todavía, no te vayas a desanimar, eso no da, los guerreros no se deben desanimar, nunca.
Entonces te animo para que puedas seguir. Gracias, Feito. Y vamos a ver qué surge, ¿verdad? Dije nomás así, ¿verdad? Pero así de calentura, ¿verdad? Pero Sí, por eso. ahora vamos a ver si no podemos jugar a otro lado otra vez de vuelta, ¿verdad? Sí. Pero dije así de calentura, pero vamos, yo te sí, entiendo. Te entiendo, Luis, te entiendo, me puse en ese momento, en ese sí, lugar. El cuerpo todavía tiene para muchos años. Sí. Con ese salto y con esa forma de interpretar el juego tenés para tiempo, Luis. Sí, gracias. Vamos tranquilos, vamos a ver qué pasa. Luis, vos sabés que me sigue llamando la atención el tema, principalmente ese vínculo con Rodrigo López, la forma que termina el tema, porque acá veo tus números, 27 partidos jugaste en el 2020, o sea, hablamos de un jugador regular, activo, que jugó el gran porcentaje de los partidos que tuvo Nacional en la temporada, los torneos anteriores también con buenos números en cuanto a cantidad de partidos jugados, salvo el tema de las expulsiones que cada tanto tenés prácticamente sin lesiones. O sea, hablamos de un jugador que está vigente y que así prácticamente después de acordar de la nada queda fuera. No sé si algún indicio te iba dando el entrenador en los últimos partidos o totalmente inesperado lo que terminó sucediendo contigo. Y la verdad que no sé, a mí también me sorprendió legalmente. Viste que yo venía casi todos los partidos jugando, era Nacional, era ahí. Y teníamos buena relación legalmente, pero y después el último partido contra Sol parece que me dejó en el banco y después ahí ya sospechaba, luego dije era así en mi pensamiento nomás y después lo que sucedió, el tema del contrato con Nacional, y después vino él y sin explicaciones, ¿verdad? No me llamó ni me dijo, Luisito, mira que ya tenés edad y que otra vez le va a jugar. Bueno, esa cosa sí se entiende, ¿verdad? Cuando te hablan, te llaman y te dicen, ¿verdad? Claro. Pero sí, no lo esperabas, definitivamente. No, la verdad que no. Yo, o sea, no lo esperaba legalmente porque yo ya tenía todo acordado con los vigentes de Nacional, pues. Y del técnico que no esperaba eso, ¿verdad? Inclusive Luis me decía, no me llegaba al Día Nacional, que las puertas están abiertas, si por allí no está López podés volver, algo así creo que te despidieron de Nacional, las puertas están abiertas para un futuro, pero hoy la realidad es que está Rodrigo López como técnico. Sí, sí, no, todo es posible legalmente, las puertas siempre hay que dejar abiertas legalmente. Yo siempre, cuando me voy en un lugar, siempre trato de hacer mejor mi trabajo, ¿verdad? Y trato de dejar bien al club y mi trabajo, ¿verdad? Sí, recién Víctor te decía un detalle no menor, el tema de las lesiones. Últimamente siempre óptimo viendo en lo físico, imaginamos que ahora también dentro de esta amargura venís entrenando el día de forma particular, esperando. Seguro que esta nota te va a ayudar un poquitito también para saber, a veces hay algún equipo que justo está buscando central, comienza la etapa amistosos, quien nos dice que algún llamado comienza a sonar el celular en los próximos minutos. Sí, exactamente, como si capaz que sí, estamos viniendo entrenando así solo, corriendo, preparando para cualquier cosa, si por ahí se surge algo, ¿verdad? Estamos en la espera y ojalá que después de esa llamada que me llamen también, ¿verdad? Sin duda, claro. Sin duda, así se va a dar. Que sea con éxito para lo que viene, Luis, y mucha fuerza. Abrazo grande. Gracias, un abrazo a todos. Luis Cabral, tenía todo acordado, firmó contrato, tuvo que romper el contrato, decía, porque llegó el técnico después y le dijo no. Y no le nombraron, siempre el técnico ¿no? Y fueron compañeros mucho tiempo. Sí, campeón en el 2016. 2016. En Guaraní. Un año en realidad, porque un año y medio ahora sí. Pero igual, imagínate, uno espera una especie por lo menos de gentileza, ¿no? Claro, más todavía conocido del pasado, es compañero. Yo creo que son de la misma camada prácticamente. Quiero entender que hubo una descoordinación de comunicación. Eso fue una descoordinación de comunicación. Pero sí. Pero tampoco, no es que después de que sucedió eso, Rodrigo se acercó a él y le dijo. Por eso. No, hubo una descoordinación y cuando ya pasó, bueno. Bueno, y esa es la situación. Hay que ver. Pero quedó dolido, decía que quedó dolido. Se lo escucha pero no es fácil. Y un jugador que ha dado mucho, digo, desde el punto de vista defensivo en los clubes en donde estuvo, siempre fue regular. Por más de que, así como decías, Víctor,
Tiene eso y siempre tuvo eso. Es un abonado a la tarjeta amarilla, Luis Cabral, sabíamos eso, pero es una característica suya. Nunca fue de esos jugadores, también hay que decir, con mala intención. No, sí. Siempre entraba con fuerza, pero sin mala intención. Sí, un jugador bien regular, eso principalmente. O sea, sí, físicamente nunca tuvo. Mira su historial donde fue, siempre terminó lesiones grandes. Su presencia en Sol, en Guaraní, ahora Nacional. Y algo que se mira mucho en los futbolistas, los minutos jugados. Tiene muchísimos minutos jugados. Tiene muchos jugados, jugadores, tiene campeonato, carácter. Experiencia importante encima, es más, por allí hasta algún representante puede llevarlo tranquilamente por más de la edad, puede ir al mercado todavía. Pero hoy el jugador profesional está pagando consecuencias, niño, y a todos. Sí. La falta de dos clubes en primera división. Se siente, eso va a ser. Y más todavía con los otros que no están. Va a ser un golpe. Pero va a ser un golpe en general. Es un lindo tema después, Luis, que ayer creo que en privado le decía a Fabián y a Víctor también, para debatirlo. Dejo como título. Hoy se ataca mucho el tema de los 10, pero también íbamos a atacar mucho si no se daban los descensos. Porque íbamos a decir, en el historial de la APF, 2 equipos no descendieron. Íbamos a quedarnos con esa mancha, o sea, la APF se iba a quedar con esa mancha de que 2 equipos matemáticamente por los resultados y en cancha debieron bajar, se hizo así, pero sí se quedaba con 12, pero eso lo debatimos después de Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizador americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino de Ardendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Ahí está, regresamos aquí y sigue incesante ya el debate con lo que instalábamos anteriormente, el tema de los 10 equipos, pero también explicamos que es una situación particular dentro del año, porque si no, la PF iba a quedar, repito, con el estigma y de encima de que no descendieron esos equipos que tenían que haber descendido y ahora ante la situación de los 10. Pero es lindo para debatir los minutos porque está con nosotros el presidente de Libertad, siempre el hincha de Liberteño, allí nos consulta las novedades, lo venimos llamando permanentemente, siempre nos atiende de forma diferente. Rubén Ditore, presidente de Libertad, el doctor Ditore. Le saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, presidente. Aquí estamos en un debate álgido por el tema de los 10 equipos, de los 12, pero hablando, no sé si quiere igualmente opinar un poquito, presidente, dentro de lo que se viene es una situación especial, esto de 10 equipos dentro de este año igualmente, porque iba a ser una cosa si los 2 equipos no llegaban a descender. Eso también para la historia del fútbol, es decir, 2 equipos en su momento, fuera de sacar los nombres propios de quién o no. La situación es particular porque después la intermedia con sus 3 cupos y medio va a terminar recuperando igualmente la cantidad nuevamente de 12 en la primera división. Sí, eso lo habíamos debatido mucho en el consejo directivo de la ATF, ¿verdad? El problema se suscita, el problema nace cuando es por sí marcado el calendario del año pasado, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, ¿verdad? La suspensión, el hecho de tener que parar el fútbol y la incertidumbre si volvíamos, cómo volvíamos, rehacer o reprogramar todo un sistema de campeonato para la clausura diferente, ¿verdad? En formato distinto, más corto. Bueno, todo eso es un problema realmente muy complicado, ¿no? O sea, nos puso en una situación donde realmente nadie estaba preparado para poder solucionar, porque nadie imaginaba que se podía dar eso en el mundo, ¿verdad? Y bueno, se dio y gracias a Dios se manejó bastante bien, porque hay que tener en cuenta que uno de los pocos campeonatos de unas pocas ligas que pudimos finiquitar los 2 campeonatos. Ahora, el tema del ascenso y el descenso se suscitaron al final del problema. Nosotros teníamos que tener descenso, porque eso está establecido reglamentariamente en nuestro campeonato que jugamos, ¿verdad? Pero no podíamos tener ascenso porque no se jugó un campeonato de intermedia. Entonces, ¿cómo podíamos hacer que asciendan 2 equipos que de un campeonato que no se jugó? Sin embargo, sí teníamos contemplado en nuestro campeonato de apertura y clausura de la división menor
que sí o sí los que tenían peor promedio todos deberían defender. Por eso se llegó a la conclusión de que había que defender los dos equipos, jugar este año, competir con 10 equipos nada más y tratar de compensar para el campeonato del 2022, y es lo que se programó de esa manera, ¿verdad? Ahora sí, metiéndonos, presidente, lo que tiene que ver con Libertad, pero previamente también, porque veníamos charlando sobre el tema, queríamos escuchar allí, y bien decía la reunión también allí en el Consejo de la Divisional, todo lo que se viene dentro de este año. El aficionado de Libertad sigue allí pendiente, como que fue pasando esta primera parte de los trabajos ya de la pretemporada, llega o no llega el central, están buscando, sigue incesante el trabajo de toda la comisión allí directiva, pero de momento se hace difícil, o podemos ver ya alguna buena nueva al hincha de Libertad sobre la llegada del defensor. Bueno, todavía no tenemos nada concreto, estamos viendo, hay varias ofertas, estamos analizando, no es tampoco ninguna necesidad muy perentoria, si es que no tienen las condiciones tanto futbolísticas para el cuerpo técnico como económica y administrativa para el cuerpo directivo, tampoco tenemos una primera de conseguir un central. Ahora ya tenemos uno y yo creo que estamos cubiertos también ahí. Lo único que queremos de repente, si es factible, es reforzar con alguien más. Nada más que eso. No tenemos en este momento todavía ningún avance, se conversa, hay tiempo, de manera que tampoco no queremos cometer errores en ese aspecto. Ahora, el tema de la pretemporada, sí, el tema de pretemporada, sí, terminamos hoy. Ahora están almorzando los jugadores, se hizo una movilización a la mañana, ahora los jugadores tienen un almuerzo y ya están determinando a Asunción para proseguir los trabajos aquí a partir del día de mañana. Presidente, Luis Cardoso ya se incorpora esta semana a los trabajos con el plantel de vuelta. Probablemente sí, esa es una decisión que el cuerpo técnico la va a tomar y la vamos a conversar ahora ni bien estén por acá. Y el caso de Bocanegra, me decían que él estaba en Colombia aún, tendría que llegar este fin de semana, ¿verdad? Sí, él está, lo que pasa es que él tuvo COVID, entonces hizo toda su cuarentena allá, o sea, todo el periodo de encierro que hay que tener, era esos días. Ahora ya se recuperó y está haciendo la comunicación de vuelo, que ha visto no es tan muy fácil para llegar hasta aquí. Pero sí, teóricamente debería estar ya la semana que viene allá. Pero él va a seguir en libertad, ¿eso no está en discusión o hay todavía alguna duda sobre si permanecerá? No, continúa. Doctor, ¿y el caso de Iván Piris cómo quedó finalmente? ¿Él ya se desvinculó de Libertad o siguen negociando? No, él sigue siendo jugador del club y vamos a esperar la lista definitiva que nos dé el profesor Garnero, que seguramente nos va a entregar esta semana, o sea, la semana que viene. Y ahí veremos quiénes son los que quedan, porque realmente hay muchos jugadores en este momento que sobrepasa la cantidad con la cual se puede trabajar normalmente, y entonces vamos a ver qué hacer con esos jugadores que están sobrando, si es que pueden ser transferidos a otro equipo, si pueden ir a préstamo, ¿verdad? Como para tener movilidad, que es lo que queremos que también el jugador tenga, no queremos que esté parado, lo que no le hace bien al jugador eso. Y todas esas decisiones las vamos a tomar nuestra curso la semana que viene. La semana que viene entonces será fundamental en cuanto a saber quiénes finalmente se quedan en Libertad, quienes continúan con contrato con Libertad pero seguidos a otros equipos, ¿verdad? Que de a poquito también ya están con la pretemporada, y por allí la propia ansiedad del jugador de saber, una cosa es saber que tiene el sueldo fijo allí pero que no está jugando, así que esa intranquilidad también que está pasando el atleta. Sí, ellos tienen la tranquilidad de que nosotros administrativamente vamos a cumplir con ellos en un 100%, porque Libertad siempre se caracterizó por eso, ¿verdad? Pero como hablamos con ellos, tampoco no es bueno que ellos estén parados. Si es que de repente el propio técnico va a tener en cuenta dentro de su plantilla, de repente no es bueno que estén parados con campeonato, ¿verdad? Por ahí ellos pueden ir a préstamos a otros equipos, o hay algunos que quieran rescindir su contrato. Todo es negociable, todo es conversable, pero necesitamos tener primero la libertad definitiva de lo que realmente el técnico va a utilizar, ¿verdad? Y una vez que tengamos eso, entonces conversar con los otros para su situación de forma individual, cada uno tiene una situación diferente.
Buenos días, doctor. Alfredo Mendoza le saluda. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Doctor, dígame usted, en primer lugar, reitero mis felicitaciones por el manejo hacia los jugadores, porque son momentos muy difíciles que se le pasa por la cabeza, y el jugador tiene una forma muy particular de pensar y de actuar, hay veces. ¿Tienen previsto algún partido internacional amistoso o no, como acostumbra Libertad? Nosotros estamos volviendo hoy y estamos programando un partido amistoso, o sea, realmente 2 partidos amistosos, pero que se van a jugar el mismo día con 2 equipos distintos del club, contra el River, el próximo viernes. Es lo que estamos conversando, probablemente se hagan 2 partidos a la mañana temprano, ahí frente, en el previo que tenemos frente a la Conmebol. Sería nuestro primer amistoso, ¿verdad? Para mover un poquito el equipo, tener 10 partidos de probablemente 70 minutos, como para los tiempos de 70 minutos cada uno, como para empezar temprano a la mañana y mover el equipo, que es lo que nos había pedido el profesor Guerrero. Correcto. ¿Y los trabajos fueron todos normales? ¿No hubo ningún contratiempo? Ni un contratiempo. Tuvimos un caso de COVID en todo el equipo, y el grupo que se fue, pero que no correspondía a ningún jugador. Era un miembro del staff que fue separado, se hizo cuarentena ahí mismo, se lo aisló y se recuperó sin ningún problema. Presidente, ¿ya tiene una asesoría en cuanto a lo que va a significar la presencia de Báez en la APF con esta situación que se dio en Guaraní, que en principio fueron llamados los jugadores de Guaraní? En el caso de Báez, ¿le puede llegar a perder las primeras fechas Libertad? ¿Ya hay una asesoría allí o en estos días va a ir a declarar el jugador? ¿Cómo está esa situación, presidente? Él estaba con el patrocinio del Gerardo Apuesta, que está manejando esa circunstancia, pero es una cuestión ya jurídica, legal, ¿verdad?, que está manejando el departamento legal del club, ¿verdad? Yo no te podría decir mucho porque no quiero entrar en afirmaciones que no son correctas, ¿verdad? Claro. Están en un momento donde están ellos viendo toda la parte jurídica, y yo creo que el doctor Gerardo Apuesta es que te puede informar mucho mejor de lo que yo te puedo decir. Definitivamente. Para cerrar, el presidente, tantos nombres que nos dan, es cierto, normalmente están las negociaciones allí. Me dicen una de las carpetas que se ofreció también el argentino Barbosa, en Independiente, Alexander Barbosa. ¿Le llegaron a comentar algo sobre ese ofrecimiento, presidente? Yo no escuché de ese muchacho, pero muchísimos jugadores recibimos, hasta ahora, estaban ofreciéndose jugadores, pero Barbosa yo no lo recuerdo, por lo menos, no lo tengo en mente. Y el presidente, pero puede ser, ¿verdad? Puede ser que haya sido también. Sí, como siempre le preguntamos para saber si hay novedades. Abecasi y Milesi, ¿algo nuevo en las últimas horas? No, nada todavía. O sea, ellos siguen vinculados a Libertad hasta el momento. Siguen vinculados aquí mismo. Muy amable, gracias, presidente, por este momento. No, por favor, le agradecido como siempre soy yo. El doctor Editores, presidente del Club Libertad. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres en Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto del laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: Tropical, Aloe, Chocolate y Nature. Disfruta como quieras. Control, Feel Mike Fuel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Visítanos en Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y en Ruta Transchaco, Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio Mbarete.
Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Urubishá. Conocemos de las variedades Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate y Urubishá. Lais tiene 2 nuevos sabores de lo que todos somos hinchas. Asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lais. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestra aseguranza es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Somellana 1751 Casi Comichec o llámenos al 729-6060 Fleming. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electroban. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance de 3.0 kilómetros. Y tu primera cuota la pagás en febrero. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000. Yajapue Electroban. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. A estas horas los medios mexicanos están hablando con fuerza de la ida de Sergio Vareiro a Necaxa, pero en realidad tienen una noticia errónea los colegas mexicanos, porque él tiene contrato vigente todo este año con Cerro Porteño. Sí, él había llegado hasta fin de año en principio, cuando el préstamo lo hace General Díaz, y en el transcurso del último mes, en diciembre, se confirmó la extensión por todo el 2021. Extensión lógicamente aprobada por Necaxa, que es el dueño de su pase, a partir del 1 de enero de este año. Pero hay una información confusa en México. Sí, supuestamente allá ya le dan como refuerzo, o sea, 3 jugadores que en principio tienen que llegar: un uruguayo de apellido Aguirre, un chileno de apellido Brian Caraballo el nombre, y el paraguayo Vareiro, dicen los colegas mexicanos, pero hay un error allí. Allí hablan incluso de que lo registraron durante estos días. Pero, de acuerdo a lo que manejamos aquí, él tiene contrato por todo el año. A lo mejor de lo que manejamos. Sí. O también, a ver, tratando de entender dónde nace el error, capaz registró como un pase suyo el Necaxa, porque el pase a partir de este año le pertenece. Correcta esa pero apreciación. los derechos federativos van a permanecer en Cerro durante este año. Así mismo. Tratando de entender y buscarle la lógica a la situación. Que podría ser. Registrar el contrato de trabajo. Sí, exactamente. Que el pase es de ellos, pero va a estar en Cerro Porteño durante este año. Dato no menor, porque inclusive aquí, mirando la foto, ya está dentro de la ficha de las cuentas allí de la Liga MX. Entonces registra el contrato del jugador, el contrato profesional del jugador con el Necaxa. Sí, pero el jugador de Necaxa, pero el derecho federativo queda en Cerro hasta final de año, hasta el 2021. Ese es el caso. Que también lo liga un contrato profesional de trabajo. Vareiro. En Super Espuma sabemos que un gran súper es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30 a 19 horas, sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de Tapiti
tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos, 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra. Residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cepellana, Casa de la Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia, la casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío Airefama con tecnología Turbo Cool con 3 años de garantía y muy bajo consumo. En cuota de 159.000 guaraníes. Comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin. Hacemos de su espacio un hogar. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa. Con tasas desde el 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Informate más llamando al 021-325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancop, un banco con raíces. Nicey abrió su local en Asunción, donde vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y mucho más al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en redes como @Nicey Oficial. Nicey, tecnología y confianza cada vez más cerca. Y vos, cada vez que cargas nafta, ¿qué estás buscando? ¿Calidad o buen precio? Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Ahorra hasta en un 40% más en la energía eléctrica y cuida tu economía con la nueva línea de frío Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Y pasa un verano sin preocupaciones. Speed, da gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Aquí aportó un hincha de Libertad, pero ya vamos a dejar la pregunta para la próxima semana, porque normalmente con Ditore venimos charlando, siempre es muy accesible en cuanto a lo que se viene sobre un proyecto también allí de mejoría de la sede en sí, porque hoy Libertad no tiene... estoy habilitado para los eventos con Mebol. Sí, por el tema de la luz, claro, principalmente. Sí, en principio hay un proyecto con ese tema de la lumínica y también con el empastado, pero esa consulta lo vamos a hacer después porque justo llegó ya unos minutos después de finalizar la entrevista con el doctor Ditore. Quedó pendiente y no queremos dejar atrás el tema de los 10 equipos, 10 o 12 equipos, la situación propia de que iba a ser un año, si se llegaba a dar con 2 equipos que debían en ese momento bajar y que no se dio la situación, y ahora una situación que muchos están atacando, el tema de los 10 equipos, pero también se iba a quedar con la situación que 2 que tenían que descender no lo hicieron, y después ya veía los comentarios, porque eso se da mucho en redes sociales, y si pasa una cosa, no, General Díaz, ¿por qué así? General Díaz luego era amigo del presidente, sí, aquello que por eso se quedó, no descendió, entiendo. San Lorenzo lo mismo, son todos amigos, no descienden, amigos del presidente. Hablo de los comentarios en redes sociales porque normalmente se ven eso y hablo en ese tono porque así uno lee. Y ahora la queja es la siguiente, que todo el fútbol paraguayo quedó con 10, somos el único equipo comparado en Sudamérica como 10, o sea, no hay que muchas veces también no se le da el voto a la gente. Ahí está, esa es la realidad, o sea, si eran los 12, porque los 2 que quedaron eran amigos de Robert Harrison de la APF y por qué no el de Eso es correcto. Si ahora 10, porque son los 10 y dentro de lo que se viene. Y ahora no porque se da 10 intermedia, no podíamos hacer un sorteo y quedó asciendan por sorteo. No, pero ahora se debió jugar lastimosamente. Niño. Es cierto, este año van a recuperar para el próximo. Van a recuperar 3 plazas y media. O sea, le sacaron media plaza. El hecho de no haber jugado el torneo anterior, le sacan la media plaza. Pero le dan un premio a Sudamericana. Le dan un precio a cambio de media plaza. Sí. De media plaza. O sea, el tema de la Sudamericana es exagerado para mí. Pero le sacan una media plaza. Sí. O sea, le sacan o le dan porque tendrá la chance futbolística en campo de poder también. La chance futbolística no es igual porque la primera termina más tarde.
Pero el calendario lo van a adecuar. El calendario lo van a adecuar. Entonces tienen van a tratar de estirar hasta donde se pueda para que no haya tanta. El anterior era con adelantamientos, ahora se puede jugar de fin de semana a fin de semana. Casi 2 meses tenía que esperar para jugar promoción. Ahora se va a esperar un poco más. Ahora hay un poco menos de desventaja, por así decirlo. Un poco, muy bien, Víctor, muy bien. Pero igual un poco menos de desventaja. Hay una desventaja de todas maneras. Pero eso se quedó, con eso se quedó la primera división, con esa posibilidad de quedarse, aunque el calendario, si fuera hoy, o sea, ayer, porque ya eso ya se aprobó, el equipo tenía que bajar directamente. Ahora va a tener la chance de pelearla. Sí, una posibilidad más. Lo que digo nomás también es cómo cambia y va a cambiar la motivación de los jugadores, cuerpo técnico, de los equipos de intermedia, porque aparte de lograr el ascenso, el tan ansiado ascenso, y de estar en primera y de jugar en primera, el premio de jugar Sudamericana, con todo lo que eso representa económicamente para un club que primeramente va a tener el premio económico por parte de la APF, por subir, por estar entre los 12 equipos. Que sube un poquito el monto. Exacto, también el año que viene. Sí. Y lo otro, va a tener el premio económico de la Conmebol, de poder estar y poder armar un plantel acorde a primera división. La motivación, y me parece que este torneo intermedia que se viene, cuando obviamente se autorice y se pueda disputar, realmente va a ser, como dicen, con el cuchillo entre los dientes, apretado, todos peleando. Ya, de hecho la intermedia es así, partido a partido, clima de guerra, tenés que irte a jugar en algunas canchas que son complicadas, en algunas canchas que son difíciles, y ahora va a ser el doble. Por eso este torneo intermedia me parece que va a ser muy atractivo, y va a tener ese condimento especial también. De por sí siempre fue bueno, pero ahora tiene ese condimento. Y lo otro, va a tener a muchos jugadores o nombres conocidos de equipos de primera. Porque muchos quedaron sin trabajo. Los jugadores es más, ya llegaba a tener, porque hay varios que inclusive llegaron a selección en su momento y ya tenían cierto nombre, y ahora se va a eso terminar por revalidar. Ojalá que no, ¿verdad? Para él, digo, pero Luis Cabral recién decía, y no descarto jugar en intermedia. Un Luis Cabral en intermedia es de otro quilate. Solo que yo digo que es el llamado de... sí, claro. Este llamado por grande sirvió para que algún entrenador que esté escuchando... Doy un ejemplo. Claro, pero un ejemplo. Santana, pero está Santana en Triniense. Que pasó en su momento la selección, y así hay varios que no vamos a... Y Razábal estaba para jugar... Vamos a empezar a ver entre los 11 iniciales a nombres más conocidos de los que ya... habitualmente vemos. Entonces la intermedia va a estar para no perderse realmente en y Salcedo, Santiago no descarta jugar en intermedia, porque es una posibilidad. Haciendo ayer, consultando el tema de San Lorenzo, me decían que que no se descarte, que si es un buen proyecto, él preferiría hasta quedarse allí en la intermedia a jugar antes que en un equipo que no sabe si la oferta es buena de primera, ¿verdad? Porque si te va a un proyecto que no es bueno nomás y vas a venir allí otra vez. Imagínate esto. Dirige Mingo, gol de Sasá. O no sé, segundo tiempo del partido a los 20 no le ve bien a Sasá y le tiene que cambiar Mingo. Claro. Yo siempre busco la pelea. ¿Por qué me sacaste? Son situaciones que se pueden dar. Pero son particulares los dos, son distintos ellos en sus reacciones. Sasá es diferente. Y lo otro que ha mejorado mucho también, y tiene que ver con que estos equipos, hay varios equipos que estuvieron en primera en su momento y que recibieron la ayuda económica también por parte de la APF y con el dinero de la televisación, que lograron mejorar sus canchas. Las canchas de intermedia están más lindas, hay una mejoría importante en relación a lo que era en tu época, por ejemplo, Alfredo. Ahora, por ejemplo, los dos que vienen de primera tienen muy buen campo. San Lorenzo, General Díaz. Mejorado. Buenos campos, hay mucho por mejorar aún, pero mejorado muchísimo. Pero venimos, ¿verdad? De a poquito. Sí, venimos bien. Mejorando, sí. El que sí me dice Luis es que tenemos que ir mejorando, no retrasamos, hablamos de más, Luis, pero vamos a vender un poquitito. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509.
Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tenés que aprovechar hoy los mega descuentos en Punto Farma. Tenemos 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos del país o realiza tus compras desde la web o llama al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es certificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco, vos estás primero. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. 4 años de contrato para Walter González. El 14 de enero, ¿cuándo fue el 14? ¿4 días atrás? No, 2 días atrás. 2 días atrás, el jueves. Ya estoy adelantado, sí, Botadita. Sé que ya está la vacación, pero me estoy acelerando todo. Ya va a llegar la hora, tranquilo, Botadita. Botadita ya está ahí, parece que se está tirando ya. Tiene acá enfrente, ya veo una camioneta y una lancha, parece. ¿Dónde se va a pescar? Ya está listo, presto, dentro de lo que vendrá. 4 años de contrato para Walter González. Sí. Esa es la información de Walter González. Información adicional a la gestión de... Claro, comentamos que ya está. Él viene jugador libre, él es. Libre. Ahora una vez que charlemos con él tenemos que ver cómo se da esa parte del arreglo. ¿La que le da un plus especial sobre esa situación o cómo se da el arreglo del contrato directo? Claro. Se firmó el contrato a las 11 de la mañana, 11:20 aproximadamente de la mañana. 11:20, entonces 20 minutos se retrasó porque a mí me decían a las 11 que arrancaba. Sí, no, y 11:20. Ahora para vaya. Sí, ahora para vaya. Ya está, y se espera en este caso ya la oficialización vía redes sociales. Sí. A punto de confirmarse oficialmente por parte del club como nuevo refuerzo, pero ya está. Está, se suben minutos en las redes sociales, Luis. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Motocultores, la herramienta ideal para el agricultor en sus campos. Remover la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontralas en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. 800 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Salen sí o sí más de 50 premios en efectivo y otro auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedí CNT, se ponemos hoy. Repelente base, protección para toda tu familia contra todo tipo de insectos molestos y que pican. Repelente especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan, resisten a la transpiración y dura por muchas horas. Para disfrutar tranquilo, repelentes base.
Protección efectiva contra insectos. En sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuidarte del dengue con los repelentes base. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitan 27 Plus, elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitan 27 Plus, elegí más para tu día. Split Talk Stens, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función nuclear que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Talk Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. En minutos nada más lo de Olveira, la red satelital Monumental, que se engancharon a partir de las 12. Gustavito, desean escuchar nuevamente el nuevo arquero de Olimpia, pero eso será en minutos. Hablando de minutos, parece que se viene la lluvia. Gustavito me dice, parece que se viene. El famoso parece que va a llover, se da un vientito importante también ya en esta zona de Villamorra. Está previsto. Claro, se reportan los oyentes, a ver si ya está lloviendo en la zona de Gran Asunción o no todavía. El amigo Campe me decía a full limpio, a full la venta allí. San Lorenzo todavía no, me dice. Todavía no, San Lorenzo no se están reportando. Hablando de San Lorenzo, los hinchas de Cerro me dicen, para repetir, hasta aquí de Cerro, ¿qué tenemos, Víctor? Con normalidad todo en Tomatí. Menos Patiño, está con un problema en la garganta. Por eso, por precaución, obviamente no está trabajando con el grupo en Tomatí. 34 jugadores son los que están allá. Boselli, la principal novedad, Pablo Adorno, otra de las caras nuevas con respecto al último torneo. Y como decíamos, ayer mayoría de salidas de la cantera, 21 jugadores en total, originarios de las inferiores de Cerro Porteño, trabajando con el grupo comandado por Francisco Arce. Y se espera lo del extremo. Por ahora se enfrió lo del brasileño Mateus Gonçalves. Y también lo del volante central para completar el cupo. Me parece que después de eso ya Cerro no tendría tantas necesidades de reforzar por reforzar, que de hecho en su momento Arce explicaba que él no es que quiere sumar por sumar, sino más bien jugadores que puedan específicos en la situación, ¿verdad? Y un ejemplo lo de Boselli, ¿verdad? Claro, totalmente. Que ella está igualmente desde lo físico igualmente en buenas condiciones de cara a este año. Y un detalle no menor, hablamos de la situación, parece que se viene la lluvia entre esta tarde, mañana. Está de meteorología Cintia Espínola. Buenas tardes, Cintia, esto es Monumental, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Cintia. Se viene ya la lluvia en esta zona del Gran Asunción, por supuesto en el país igualmente audiencia total. ¿Cómo se dan las próximas horas en cuanto a este tema meteorológico? Sí, para el día de hoy está previsto en esta tarde algunos chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. Esto estaría continuando también de manera muy dispersa en horas de la noche, pero lo más significativo estaría llegando recién hacia la madrugada y por sobre todo mañana al amanecer, ¿verdad? Donde se prevé que un sistema de tormentas vaya ingresando por el sur del país y luego tiene tendencia a afectar a más departamentos, incluyendo, ¿verdad?, lo que sería Asunción y Central, ¿verdad?, en lo que respecta a la madrugada y el amanecer de mañana domingo. Para Central entonces la madrugada y mañana de domingo, y algunos chaparrones en esta tarde. Exactamente, ya se estuvieron dando en parte de hecho en parte de la mañana, también ahora en este horario, ¿verdad?, de manera muy puntual algunos chubascos, aguacero, y esa es la característica que va a ir presentando por lo menos en esta tarde. ¿Esto hasta cuándo? ¿Solo la parte del domingo? ¿Ya el lunes mejoraría esto? Exactamente, tiene la tendencia de ir mejorando, pero de hecho el lunes todavía hay previsión de algunas lluvias dispersas hacia el norte del país, no obstante aquí en Asunción ya con mejoramientos, también el martes y nuevamente a partir del miércoles probables chaparrones. Muy amable, gracias Cintia. Cuando gusten, un saludo, hasta luego. Igualmente, Cintia Espínola, allí de meteorología. Cuidarse entonces, aquellos que tenían unos planes veranieros se puede dar, pero con cuidado respectivo dentro de la tarde, Gustavito. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pásate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día.
Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas 061-570-442 o en kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en nuestras redes sociales. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Cuando compras cables, exigí calidad. Exigí Impaco. Llegó la temporada de descuentos a barcos y rodados. Hasta el domingo, 300 guaraníes menos en todas las nastas. Encontranos en Barcos y Rodados y llená el tanque a 300 guaraníes menos. Temporada de descuento en Barcos y Rodados. Hasta el domingo, 300 guaraníes menos en todas las nastas. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizador americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Seguimos dentro de lo que se viene. Comentábamos recién que está firmado lo de Walter González. Siguen las negociaciones por Saúl Salcedo. Sí. Y hay uno o dos más que pueden llegar sumado a esa situación. O sea, lo de Salcedo que sigue allí las negociaciones para Olimpia. Y hay uno o dos más que podrían llegar, Pancho. Que es un anticipo informativo importante. Hay 2 jugadores más con los que Olimpia está hablando. Sí, dos señor. Más. Aparte de lo de Saúl. O sea que está lo de Walter González, que ya está firmado para ordenarnos. Sí. Está lo de Walter González, casi lo de Saúl también, que se está negociando. Ya hay una negociación iniciada. Y hay 2 jugadores más por los que Olimpia va. 2 jugadores más. Eso es plenamente confirmado. O sea, buscan más 2 jugadores en el mercado exactamente. Y el nacional o internacional. En privado nos decía que no extraña que sea argentino, por el tema de Baceda. Sí, no, van a apuntar a esos jugadores conocidos, características, que tengan posibilidades dentro de lo que pueda el club también, seguramente. Dentro del propio deseo, el paladar del entrenador. Y las condiciones económicas del club también, en este momento. Que se está llevando muy herméticamente la negociación. Sí, y quiero sonar al mercado, hoy Nacional desde lo económico viene muy bien, puede tranquilamente traer a un jugador argentino por el tema peso-dólar, esa relación. Sí, la posibilidad de cobrar para algún jugador argentino, ¿verdad? Aquel que pueda llegar y mostrarse en Olimpia, tiene la Copa, todo lo que significa de por sí la llegada de la presencia. La llegada de Bacea le da una seguridad al jugador argentino, que van a tener un respaldo ahí. Eso es un dato no menor. Sí. En cuanto a Guaraní no hay nada, porque hasta aquí están todos muy parados. Más el tema judicial, las notas, judicial entre comillas, sino la situación de alguna sanción que puedan llegar a recibir sus jugadores en caso de Servio y Florentín. Tiene varias bajas, tiene suspendido, otros en suspenso, así que para los primeros partidos a Costas le va a costar bastante. Llegaron carpeta de ofrecimiento, pero hasta aquí no se están cerrando. Hay varios jugadores que a dieron... no ser que se maneje también con el hermetismo, seguramente que sí. La cuenta de Guaraní, por ejemplo, hoy alzando fotografías de lo que fue la práctica de vuelta, allí en el COP, donde están trabajando también, y solamente nada de información, solo fotografías con relación a los entrenamientos. Claro. Caras nuevas hasta aquí, exacto. No. Hincha legendario también que ya está ansioso esperando alguna novedad de llegada de jugadores. Los que subieron a primera, que empiezan a ser parte del plantel, son Rodrigo Quintero, Isaías Franco, César Alonso, Alcides Barbote, Néstor Esteche, Gustavo Vargas y Brian Fernández. Son los que están
activando con el plantel Los juveniles. Los juveniles que fueron o van a ser Eso en tenidos el en equipo cuenta. de Gustavo Costas. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto del laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: Tropical, Aloe, Chocolate y Nature. Disfruta como quieras. Control, Feel Mike Fuel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Visítanos en Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y en Ruta Transchaco Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio Mbarete. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante, Chía, yerba mate y Rubillá. Lais tiene 2 nuevos sabores de lo que todos somos hinchas: asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lais. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. 13:45, me consulta qué pasó de Valdesí. Cerro, eso no quedó en la nada, lo de Valdesí, que había dejado Luqueño. Se Quedó en enfrió. la nada y el club dueño de su pase quería compra de algún porcentaje por lo menos, para que pueda permanecer en el fútbol Tengo que hablar paraguayo. con Regis, lo buscamos, pero no dimos con él. Ayer estaba haciendo con Mourinho, estaba observando una foto allí. Regis por Curitiba. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Subellana 1751 Casi Comichec o llámenos al 729-6060 Fleming. En Electroban estamos con las ofertas de verano y además comprando productos de la marca Electrolux generás cupones para ganarte un 0 kilómetro. Heladera Electrolux, 240 litros, una puerta, frío, húmedo, en cuota de tan solo 772.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online en www.electroban.com.pi o llamanos 021-519-3000. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos con gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30 a 19 horas, sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de Tapiti
tapiti.info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos, 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra. Residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas desde el 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Informate más llamando al 021-325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancop, un banco con raíces. Nicey abrió su local en Asunción, donde vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y mucho más al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en redes como @Nicey-oficial. Nicey, tecnología y confianza cada vez más cerca. Y vos, cada vez que cargas nafta, ¿qué estás buscando? ¿Calidad o buen precio? Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Ahorra hasta en un 40% más en la energía eléctrica y cuida tu economía con la nueva línea de frío Inverter Split. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Y pasa un verano sin preocupaciones. Split, da gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Allí completamos la tanda con Luis, que está a full igualmente con esta vida nueva de ser padre. Sí, espectacular también allí con Luis. Con Arturo también en la venta comercial, con a dos voces. Gustavito, dentro de lo que vendrá, Gastón Olveira, nuevo arquero de Olimpia. A continuación vamos a escuchar el pedido de la red satelital monumental, escuchar nuevamente al nuevo arquero de Olimpia. El martes está en nuestro país. Sí, la verdad que hoy al mediodía ya firmé los documentos aquí en River. Y bueno, en un principio sería préstamo un año con opción a compra, y no tengo muy bien claro, pero creo que en un principio viajaría el martes. El que manejó la posibilidad era mi contratista Pablo Rivero, que fue el primero en acercarme la posibilidad, y obviamente cuando uno le nombra a Olimpia, una institución grande, genera muchas cosas, así que bueno, por suerte, gracias a Dios, se está dando la posibilidad, y bueno, con ansias de ya estar ahí con el equipo. Es la primera vez que salís de tu país. De hecho, toda tu carrera lo hiciste con la camiseta del River de Montevideo, Gastón, ¿es así, no? Sí, eso es correcto. Selección uruguaya en su momento, panamericano, y también la gran ocasión que tuviste de ser convocado por el maestro Tavares en el último combo de eliminatorias. Lo que implica eso como experiencia, Gastón. Sí, la verdad que para los futbolistas debe ser de los mayores orgullos ser parte de la selección de su país. Me tocó estar en los Panamericanos de 2015, donde salimos campeones, y bueno, ya hace un par de convocatorias ser parte de la selección mayor, que la verdad genera mucho en uno, y bueno, un agradecido a todas esas situaciones que me han tocado vivir. Para conocerte un poco más, contanos tus características como arquero. ¿Sos de salir bien, de jugar con los pies, de estar más metido dentro del arco? Son características que obviamente cada uno tiene por su manera de ser, por el físico que tiene. Contanos cómo es Gastón Olveira, qué características tiene como arquero. Bueno, principalmente me gusta, creo que una de las virtudes más grandes puede ser el carácter. Tengo un carácter muy fuerte, me gusta transmitir mucho dentro del campo. En cuanto a lo específico, me gusta mucho salir a cortar centros, a cortar situaciones fuera del área. Creo que tengo un buen 1 contra 1. Y bueno, me manejo muy bien con los pies. Eso último creo que es algo que se está haciendo cada vez más requisito para el golero moderno, y bueno, trato de mejorarlo día a día, porque muchas veces toca participar más del juego con los pies que mismo tajando. ¿Tenés algún conocido que haya pasado, ya sea por Olimpia o por el fútbol paraguayo en otra institución, a quien le hayas pedido alguna referencia de lo que es venir aquí a Paraguay, específicamente al Olimpia?
No, todavía no he tenido posibilidad de hablar con mucha gente. Sí, acá en River, obviamente he hablado mucho con Jorge Fossati, que fue técnico, fue jugador de Olimpia, y Sergio Navarro, que también tuvieron pasajes por el club, y he hablado mucho de la institución con ellos, y bueno, particularmente ahora con gente de ahí no, pero en cualquier momento sé que me voy a poner en contacto con ellos, porque aparte en el club hay 3 uruguayos, y bueno, eso va a ayudar mucho a integrarme. Gastón, ¿tuviste que extender tu vínculo con River para poder salir a préstamo, o cómo es el tema contractual? Sí, tuve que extender. A mí se me terminaba el contrato el 31 de julio, y tuve que extender hasta el 31 de julio del 2022, y bueno, sería un año a préstamo. Pero incluso ayer hablábamos con el presidente, el señor Tucci, y él nos decía que lamentaba, entre comillas, dejarte ir, pero que sabían que es una muy buena oportunidad para vos, y más aún con el reconocimiento que te hacía por haber estado desde niño prácticamente ahí en River de Montevideo. Y sí, son momentos difíciles para uno, porque desde los inicios he estado en River, entonces el cariño con la gente, con los hinchas, y personas dirigentes, en el caso de Willy, que está hace mucho tiempo, entonces uno agarra mucho afecto, pero también es parte de esto, ¿no? Y bueno, sé que parte de él se pone muy feliz, porque es un gran paso para mi carrera, y ni que hablar que la posibilidad de salir de la cantera a jugar a un grande de América, creo que también es un motivo de orgullo para la institución. ¿Tuviste algún contacto con directivos o gente del cuerpo técnico, el propio Bacedas, que es el manager de Olimpia, ya en las últimas horas, o todavía? Sí, tuve la posibilidad de hablar con Bacedas ya hace unos días, y bueno, un poco he conversado con él, así que nada, esperando a ver cómo sigue todo esto para ya ir afianzando esa relación. Gastón, al uruguayo en líneas generales le ha ido bien cuando le tocó venir a Paraguay, se sienten muy cómodos, hay una gran cantidad de futbolistas que incluso después del retiro han elegido quedarse a vivir acá, incluso sin estar vinculado al fútbol. Otros sí, continúan vinculados al fútbol trabajando, el caso más cercano, Orteman, por ejemplo, que fue figura de Olimpia y hoy trabaja como entrenador aquí en nuestro fútbol, ya pasó por varios equipos. ¿Eso qué significa para vos, saber que venís a una tierra en donde particularmente los uruguayos se han destacado, y ni hablar de Olimpia, que tiene un vínculo muy especial, desde Luis Cubilla en adelante, con figuras que han venido a nuestro fútbol y que se han destacado en el Olimpia? Sí, la verdad que el uruguayo, quizás porque las culturas son muy parecidas, se siente muy cómodo. Hoy temprano le decía a un colega tuyo, hoy por hoy esta posibilidad que se me abre a mí, quizás es por todos esos antecedentes que tienen goleros que han estado en Paraguay, últimamente con Martín Silva y el Popi Muñoz, que sin duda han dejado una imagen muy buena, y bueno, hoy por hoy creo yo que este tipo de posibilidades se abren gracias a la imagen que han dejado ellos, así que voy con muchas expectativas, pero también con la responsabilidad de seguir dejando esa buena imagen para el futbolista uruguayo. Recién le nombrabas a ambos, ¿charlaste con ellos de lo que es el país, la situación, tanto con Muñoz como también con el propio Martín Silva, Gastón? No he tenido todavía la posibilidad, creo que hoy se ha hecho de público conocimiento esta operación, así que ojalá nos comuniquemos, porque también son grandes referentes no solo para el fútbol paraguayo, sino para el fútbol uruguayo, son grandes referentes, más en mi caso, en mi posición. La verdad que bueno, estaría muy bueno conversar con ellos, porque tienen muchísima experiencia para aportarme, muchísimas enseñanzas, y creo que pueden ser muy lindas charlas. ¿Te has cruzado en algún momento en el fútbol uruguayo? Imaginamos, nos vas a contar vos, con Polenta, con Ergas, con Ale Silva, que son los uruguayos que tiene hoy el plantel de Olimpia. Sí, con Polenta sí, con Robert Ergas también, enfrentándonos aquí en el campeonato local. Con Ale Silva no, porque bueno, ya hace muchos años que él está en el exterior, pero bueno, me han hablado compañeros que han estado con él, me han hablado muy bien de él, así que bueno, también ansioso por conversar con ellos, por empezar a tratar y bueno, empezar a sentir todo lo que es estar en Olimpia. Solo por curiosidad, Gastón, ¿te dio algún consejo en particular Fossati? ¿Alguna indicación?
que nos puedas comentar. No, básicamente lo que representa estar en un equipo grande. Aquí en River de Uruguay es un equipo que está acostumbrado a ser protagonista, pero no tener la responsabilidad de ser un equipo grande. Sí nos hemos acostumbrado en los últimos años en dejar buenas imágenes en competencias internacionales, en el campeonato local, pero no se siente, quizás porque tenemos una poca cantidad de hinchas, no se siente eso que se debe sentir y jugar en el equipo grande, así que más que nada estar preparado para eso, y nada, la verdad que me siento preparado y bueno, ya ansioso por estar ahí. Eso último que remarcaste, Gastón, seguramente no es un dato menor porque el torneo internacional o la competencia internacional es algo que está muy ligado a la historia de Olimpia, y sin embargo en los últimos años no le ha ido bien, y vos hablas de presión y se tuvo que ir un entrenador que consiguió 4 títulos de manera consecutiva en el fútbol local, pero a nivel continental no le ha ido bien, y esa fue la piedra en el zapato para que Garnero, por ejemplo, en su momento deje de ser técnico de Olimpia. O sea, te imaginarás lo que significa la competencia internacional, y Olimpia tiene Copa Libertadores este año, y esa obligación siempre de ser protagonista para el equipo franjeado. Sí, sin duda, he estado un poco interiorizándome en ese tipo de historias, y bueno, la verdad que me siento totalmente preparado, ni que hablar que después son decisiones del entrenador, de que le toque jugar, pero desde mi lugar asumo total responsabilidad de donde me toque, y bueno, tratar de colaborar con el equipo para bueno, justamente retomar ese poderío internacional que tan grande y tan rico lo ha hecho Olimpia. Por último, Fossati te habló como arquero de Olimpia en su momento, compartiendo plantel con Almeida en una época pasada y muy rica del Olimpia. Ahora, con el archirrival se identificó bastante y hasta supo ser campeón siendo técnico de Cerro Porteño. ¿Te tiró algo allí, alguna chicana, algo a la pasada, Fossati, sobre ese punto o no? No hablamos, tratamos de hablar mucho en base a Olimpia, también él tiene un